Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 107. Donde todo empezó, primera parte, un fanfic de Harry Potter. Finales de enero de 1972. Vivir la vida como lo había hecho durante los últimos meses hizo que Eleanor se sintiera como si hubiera regresado a aquellos años de descontento durante la década de 1940 y el levantamiento de Grindelwald. Los tiempos eran diferentes entonces. Ella era mucho más joven y vibrante y estaba entusiasmada por ver lo que traería el futuro. Una parte de ella siempre había esperado encontrar a alguien como Harry Evans, un hombre misterioso que la mantendría intrigada, pero nunca había dejado que sus deseos la amargaran. Harry e incluso la mujer que él había elegido habían llegado a estar entre aquellos que Eleanor consideraba sus mejores amigos, y aunque su propio matrimonio había finalmente fracasado, ella todavía había recibido el don de 3 maravillosos hijos. Quizás simplemente estaba destinada a estar sola. Ella siempre había sido un espíritu demasiado libre, nunca capaz de deshacerse de la necesidad de aventura, y esa fue en parte la razón por la que se encontró en Gran Bretaña, todavía en busca de emociones y una vez más ayudando a su amiga. Eleanor había comenzado su último viaje en la mansión Malfoy, pero rápidamente se hizo evidente que Tom Riddle no se escondía allí, ni había estado con Lord Rosieronot. Habían pasado semanas buscando a fondo en cada una de las majestuosas casas antes de pasar al siguiente sospechoso, llegando finalmente al Strange Manor. Inmediatamente sentí algo diferente en ese lugar, diferente pero algo familiar también. Fue la magia de las protecciones aquí. La magia más antigua y poderosa en la que confiaban las familias de sangre pura de Gran Bretaña para mantener sus propiedades seguras todavía prevalecía, pero encapsularlas en una capa más nueva era una magia no muy diferente a la de Harry. Riddle hablaba Parcel y Eleanor no tenía ninguna duda de que eso era lo que sentía. Ella se había aventurado tentativamente a entrar a la casa hacía unos días y, lenta pero seguramente, había avanzado hacia donde la presencia era más fuerte. Recluida en un rincón aislado de la casa, escondida detrás de una estantería, descubrió el lugar donde se escondía Tom Riddle, su alojamiento tan lujoso como podía serlo. Con ojos rojos casi de serpiente y piel pálida y celosa, Eleanor nunca había visto a un hombre así, ni se había sentido tan incómoda. Ella lo había observado de cerca, las idas y venidas de otros que venían a visitarlo, y no se podía negar que el hombre estaba bastante desquiciado. A menudo hablaba consigo mismo, expresaba sus pensamientos en voz alta como si estuviera conversando con otra persona y disfrutaba no poco torturando a sus seguidores que le traían malas noticias. Le tenían miedo, y con razón. No se podía negar que era un mago poderoso, pero era la locura que lo plagaba lo que lo hacía verdaderamente aterrador. ¿Cómo había llegado a ser así? Eleanor no lo sabía, pero cuando más de una docena de hombres encapuchados y enmascarados entraron en la habitación, salió de sus pensamientos. Se reunió alrededor de una mesa grande que Riddle había conjurado, y el hombre los miró lascivamente antes de sacudir la cabeza. Me siento decepcionado, comenzó a decir en un susurro. Ante mí se encuentra más de un milenio de conocimiento mágico, descendientes de grandes hombres y mujeres que dieron forma a este país, y me parece que la era de los sangre pura podría llegar pronto a su fin. ¿Mi señor? Preguntó una de las figuras enmascaradas. Vine aquí para guiarlos, para recordarles a los que están por debajo de nosotros el poder que tenemos, pero parece que solo mi corazón está realmente en la causa, que soy solo yo quien se preocupa por los legados de nuestros antepasados. ¿Es esta la verdad o estoy equivocado? Está usted equivocado, mi señor, dijo con dureza uno de los hombres, provocando murmullos de aprobación por parte de los demás. Entonces, ¿por qué estamos fracasando? Preguntó Voldemort. ¿Por qué cuando nos enfrentamos a los que están por debajo de nosotros, nos acobardamos y nos acobardamos? No nos acobardamos, mi señor. Seguimos sus órdenes. Voldemort se acercó mientras una sonrisa burlona tiraba de sus labios. Y lo habéis hecho admirablemente, elogió, pero ahora es el momento de mostrarles verdaderamente el enemigo al que se enfrentan. Ya no huiremos, no cuando no tenemos motivos para hacerlo. ¿Por qué huir cuando podemos hacer que se escabullan como las alimañas que son? ¿Cómo? Quitándoles su premio más valioso, declaró Voldemort. Les quitamos su base de poder y tomamos el control donde realmente importa. Las escaramuzas en la calle no fueron más que una advertencia. Nuestro verdadero objetivo es tomar el ministerio. ¿El ministerio? Voldemort ascendió. La sonrisa que esbozó fue verdaderamente desconcertante. Tomamos el ministerio, tomamos el país, apuntó. Eso no será fácil, mi señor, respondió uno de los hombres. No, pero es necesario, replicó Voldemort. En una semana nos trasladaremos al ministerio. Abraxus, me gustaría que la ministra estuviera allí.
Su captura será fundamental para nuestro éxito. Sí, mi señor, respondió Malfoy asintiendo. ¿Qué pasa con Evans? Antes de que Evans pueda responder, el ministerio será nuestro, declaró alegremente Voldemort. Cuando comience nuestro nuevo orden, Evans será el enemigo perseguido de toda Gran Bretaña. Él y todos los que llevan su nombre serán borrados de la faz de la tierra. Si Eleanor no estuviera en su forma de araña, habría puesto los ojos en blanco ante el hombre por su estúpida creencia de que Harry sería asesinado tan fácilmente. Ridley realmente estaba delirando, pero finalmente había conseguido lo que había estado buscando. Ridley estaría en el ministerio para tomarlo, y sería la oportunidad perfecta para que Harry ejecute a la venganza que había deseado durante casi 5 décadas. Con eso en mente, comenzó a salir corriendo de la habitación para informarle a su amiga sobre su descubrimiento. Si ella no hubiera estado aquí, Ridley posiblemente habría tenido éxito en su golpe, pero con alrededor de una semana para planificar, Eleanor no tenía dudas de que Harry encontraría una manera de sacar provecho de la situación. Pelele. Jasmine tocó con un dedo la parte superior de la mesa en la que estaba sentada con impaciencia mientras observaba a sus hermanas rascando, llenando algunos formularios para el jefe del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. Ella había llegado hacía una hora y se negaba a irse hasta que la acompañaran a visitar a su padre, y ambos sabían que era lo suficientemente terca como para esperar toda la noche si era necesario. Muchos asumirían que ella había heredado ese rasgo de su padre, quien era conocido por ello, pero Jasmine lo sabía mejor. Minerva Evans era mucho más terca y ciertamente había seguido los pasos de su madre. ¿Quieres dejar de dar golpecitos?, espetó Iris irritada. Jasmine simplemente le sonrió dulcemente a su hermana mientras continuaba. Incluso cuando ya tenían 20 y tantos años, era casi imposible distinguir a los gemelos, y solo alguien que hubiera crecido con ellos podía hacerlo. Cuando eran más jóvenes, intentaron muchas veces engañar a sus padres, y en ocasiones lo lograron con su madre. Su padre, por el contrario, no se dejó engañar. Harry Evans podría tener los ojos vendados y saber con cuál de sus gemelos estaba hablando. Muy bien, ya vamos. Resopló Dahlia mientras enrollaba el pergamino y lo golpeaba con su varita, vendiéndolo con el sello oficial del ministerio. A Jasmine le pareció bastante irónico que ambas mujeres fueran muy oficiales en su manera de ser y hicieran su trabajo tal y como indicaba la descripción. Si su jefe supiera de la gran cantidad de criaturas ilegales que tienen en su casa. El pensamiento trajo una sonrisa a sus labios. Jasmine siempre se había parecido más a su madre, pero las gemelas tenían una vena traviesa, al igual que el hombre que las había engendrado. Intentaron ocultarlo bajo una apariencia de respetabilidad, pero los gemelos Evans no eran inocentes, ni mucho menos. Jasmine había viajado mucho con ellos durante varios años y gracias a ello conoció la mayoría de sus secretos. Aún así, eso no significaba que dejaría pasar algo si era importante, y esto era uno de ellos. Desde que les revelaron que su padre era un viajero en el tiempo, no lo habían discutido con él. Jasmine sabía que casi todos los demás lo habían hecho, pero no los gemelos. Por razones que ella desconocía, no habían abordado el tema, y por mucho que él no lo admitiera, ella sabía que su padre estaba herido por su actitud aparentemente despectiva hacia el tema. Era un secreto que había guardado durante la mayor parte de su vida, después de todo, algo que lo había convertido en el hombre que era. Jasmine lo había discutido con él, y aunque su historia había sido terrible de escuchar, ella sentía que ahora entendía sus maneras bastante extrañas, su actitud protectora y esa crueldad que poseía. Todo se había convertido en una necesidad para Harry Evans. ¿Por qué tenemos que hablar de ello?, suspensó Iris. ¿No crees que papá ya ha hablado bastante de ello? No con ustedes dos, señaló Jasmine. Por favor, ya sabes lo mucho que significará para él. La expresión irritada de Iris se suavizó cuando ella y su hermana asintieron simultáneamente. No podemos seguir evitándolo, murmuró Dahlia. No, asintió Iris. ¿Por qué lo has estado evitando?, insistió Jasmine. Ambas mujeres se desinflaron. No va a ser una historia feliz, ¿verdad?, respondió Dahlia con tristeza. Sé que papá es bueno, es papá, pero, después de escuchar todo lo que pasó, no sé si puedo hacer eso. Ya viste su cara cuando regresó del sótano el día de Navidad. Estaba destrozado. No quiero verlo así. Jasmine aceptó entendiendo. Pensé lo mismo hasta que lo escuché, admitió. Es un hombre muy dulce y saber por lo que pasó es desgarrador, pero aún así deberías escucharlo. Lo entenderás mejor. Los gemelos intercambiaron una mirada antes de asentir. Está bien, acordaron al mismo tiempo. Escucharemos lo que tiene que decir. Jasmine les sonrió a sus hermanas mientras se levantaba.
Vamos, él seguirá en la escuela, le instó. ¿Qué pensabas que me iba a ir? Yo también quiero verlo. La niña de papá, se burló Iris. Jasmine le levantó una ceja a la mujer. Si no recuerdo mal, ustedes dos solían seguirlo como cachorros perdidos. Es nuestro papá. Se defendió Dalia. Iris asendió con firmeza y Jasmine resopló. Entonces háblale, dijo ella con insistencia. Se lo merece, ¿no? Ya dijimos que iríamos, se quejó Dalia. Dirige el camino, Hatsikins. Las fosas nasales de Jasmine se dilataron ante el odiado apodo que los gemelos le habían puesto cuando todavía era un bebé, pero no mordió el anzuelo. Sacudiendo la cabeza, arrojó un poco de polvos flu a la chimenea y esperó a que las llamas adquirieran el familiar color esmeralda. Hogwarts, defensa contra las artes oscuras. Lazos familiares. Terminó con un siseo antes de pasar. Su padre había ideado un método bastante ingenioso para ingresar a la escuela si fuera necesario, un método reservado para los hermanos Evans, quienes habían heredado su talento. El hombre estaba sentado detrás de su escritorio, calificando el trabajo de los estudiantes, con el ceño fruncido. Sin embargo, cuando vio a su hija, su rostro se iluminó considerablemente y cruzó la habitación para saludarla. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó, rodeándola con sus brazos. Jasmine se derritió en el abrazo, sin dejar de sentirse como la misma niña que se sentaba en sus rodillas mientras él le leía historias cuando era niña. Puede que ella fuera más cercana a su madre, pero fue su padre quien siempre la hizo sentir segura. Tienes un par de visitantes más en camino, le informó al hombre que frunció el ceño confundido, sus ojos brillaron positivamente cuando los gemelos llegaron solo un momento después. Hola papá, casi susurró a Iris, empujando a Jasmine a un lado para que tomara su lugar. Dalia se unió a ella y Jasmine solo pudo mirar y deleitarse con la pura alegría de que su padre fuera visitado por 3 de sus hijas. ¿Qué los traes por aquí? Preguntó. ¿Se han metido en problemas otra vez? Se rió entre dientes. Papá, sabes que nunca haríamos nada que pudiera meternos en problemas, hizo puchero Dalia. Iris asendió, pero su padre no se dejó engañar por ese acto inocente. Nunca lo había hecho y no empezaría ahora. Está bien, resopló Iris. Queríamos que nos contaras lo que pasó antes de que vinieras aquí, si no es mucha molestia. Su padre se acercaba y los gemelos se tomaban de las manos mientras lo miraban expectantes, algo que siempre hacían cuando estaban nerviosos o molestos. Jasmine escuchó absorta mientras su padre hablaba, como lo había hecho la primera vez que lo escuchó, ya a pesar de saber lo que venía, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Qué pasó con ellos, con todos los que conocías? Preguntó Iris emocionada. Su padre se encogió de hombros. No lo sé, respondió con sinceridad. Hermione bien podría haber muerto por la maldición que le lanzaron, pero, mira, ni siquiera ha nacido todavía. ¿No será extraño volver a verlos? Preguntó Dalia pensativa. Si te quedas aquí, los verás, ¿no? Su padre se rió entre dientes. Para entonces ya será un anciano, señaló. Quizás ya no esté aquí, nunca se sabe lo que te depara la vida. Eso es lo que más he aprendido. No digas eso. Dijo Dalia enfadada. No tienes permitido ir a ningún lado. Nos prometes que siempre nos protegerías, no puedes echarte atrás, añadió Iris. Su padre levantó una mano para apaciguarlos. No me voy a ir a ninguna parte, aseguró. Pase lo que pase, siempre tendréis mi protección, todos vosotros. Tanto Iris como Dalia lo abrazaron fuertemente una vez más, y Jasmine se unió a ellas sabiendo que había tomado la decisión correcta al traerlas aquí. No tenía ninguna duda de que amaban profundamente a su padre, tanto que ni siquiera podía soportar verlo sufrir y no darme cuenta de que ya estaba sufriendo. Para ser 2 brujas muy brillantes, a veces podían ser idiotas, pero por eso tenían a Jasmine. Puede que sea la más joven del grupo, pero los demás la escucharon. Jasmine nunca les dio muchas opciones en el asunto, un pensamiento que la divertía muchísimo, aunque no sintió ninguna cuando Eleanor Somerville salió de la chimenea. Su expresión era una mezcla de alegría y preocupación, y si algo tuvo este último efecto en la mujer, Jasmine sabía que traía graves noticias. Lo encontré, declaró. ¿Dónde? Preguntó su padre, que había cambiado de inmediato. Está en Lestrange Manor. Las fosas nasales de su padre se dilataron mientras comenzaba a caminar hacia la puerta, pero su viejo amigo lo detuvo. No necesitas ir a verlo, Harry. Intentará tomar el ministerio en una semana. El hombre frunció el ceño mientras hacía una pausa. Cuéntamelo todo, ordenó, y Jasmine compartió una mirada de preocupación con sus hermanas.
Ninguno de ellos había nacido antes de que terminara la última guerra, pero ninguno era lo suficientemente tonto como para creer nada más que el hecho de que su padre planeaba volver a luchar. Hasta la muerte si era necesario. Pelele. Albus siempre había sabido que Tom era arrogante, pero colocar la copa que había sido creada por el Gauflepuff en la casa de su familia Muggle era francamente repugnante y egoísta, un insulto total para aquellos que habían perecido debido a sus acciones. Las protecciones alrededor de la casa de la familia Riddle eran mucho más extensas que las de la cueva donde había encontrado el relicario, pero una vez más, Tom había sobreestimado sus habilidades, o subestimado a todas las demás personas que habían podido haber sido topado con su Horrocrux. Albus no podía estar seguro de cuál, pero no importaba. Había conseguido otra de las abominaciones del hombre. Singularmente, los Horrocruxes eran objetos poderosos, atractivos para aquellos de mente o disposición más débil, pero Albus no se dejaría comprometer por la magia. Sin embargo, poseer dos de los artículos fue un desafío. No tenía ningún deseo de permitir que se apoderaran de él, pero lo hacían sentir sucio, la mancha de las viles creaciones aparentemente filtrándose en su propio ser. Habría que destruirlos, y pronto. Colocando los dos artículos en cajas separadas y vendiéndolas con un movimiento de su varita, se reclinó en su silla y se frotó los ojos con cansancio. Los Horrocruxes se estaban agotando, eligiendo alimentarse de la magia ambiental que los rodeaba. Albus. Everard, ¿qué puedo hacer por ti? Barnabas me ha informado de que hay un estudiante en el 7º piso, respondió el retrato. Le pediste que vigilara la habitación oculta. Albus asendió mientras se levantaba. La revelación de la habitación oculta había sido toda una sorpresa para el director cuando Elena se la mostró. Albus había creído que la habitación llena de orinales que había descubierto muchos años antes había sido poco más que un sueño, pero ahora sabía más. ¿Quién es el estudiante? Preguntó. El señor Lestrange de Slytherin. Con un gesto de agradecimiento, Albus salió apresuradamente de la habitación y se dirigió al 7º piso. Había esperado que Tom, habiendo utilizado la habitación durante varios años durante su estancia en Hogwarts, intentara colocar uno de sus Horrocruxes allí. Después de todo, no había lugar más seguro que Hogwarts. Mientras subía los escalones hacia el 7º piso, Albus lanzó un hechizo desilusionador sobre sí mismo y entró al pasillo para encontrar vacío. Rudolphus debe haber accedido a la habitación antes de poder llegar. Con un suave suspiro, Albus esperó, sorprendiéndose cuando una puerta comenzó a formarse en la pared del corredor solo unos momentos después. Mirando con cautela hacia el pasillo, Rudolphus salió de la sala de los menesteres, solo para gritar cuando Albus apareció frente a él. No sería prudente que tomaras tu varita, le advirtió el director, apuntando ya con la suya al chico. Ahora, recuperarás lo que acabas de colocar allí y me lo traerás. Rudolphus sonó lascivamente. No, no creo que lo haga, respondió desafiante. Nada de tonto de mar, señor Lestrange. Le estoy dando la oportunidad de no empeorar las cosas, explicó Albus con paciencia. ¿No sabe siquiera qué era lo que se le había encomendado colocar en una escuela llena de niños? Rudolphus se encogió de hombros. Simplemente estaba haciendo lo que me ordenaron. El señor oscuro no necesita darme explicaciones. Albus negó con la cabeza. El objeto que trajiste a la escuela es excepcionalmente peligroso, y si te atraparan con él, pasarías el resto de tus días en Azkaban. Rudolphus resopló. No iré a Azkaban, dijo con seguridad, y tú no tienes las agallas para hacerme daño. Eres un cobarde, Dumbledore. Tontamente, el niño tomó su varita, solo para ser derribado por el director, mucho más rápido y poderoso. Rudolphus se deslizó por el pasillo y antes de que pudiera empezar a recuperar el equilibrio, se encontró atado con gruesas cuerdas y despojado de su varita. Debiste habérmelo dado cuando tuviste la oportunidad, suspiró Albus mientras se acercaba al chico, deteniéndose cuando Harry apareció en una gota de fuego dorado. Fue una entrada notable, y Rudolphus palideció notablemente al llegar. Debería haber sabido que estarías monitoreando el corredor, se rió Albus divertido. Harry asintió. Habría llegado antes, pero ha surgido algo muy importante, explicó. Entonces, Tom te eligió para que se lo trajeras, ¿no? Bueno, ahora me lo darás. No lo haré. Escupió Rudolphus. Harry se inclinó sobre el niño y lo miró fijamente. El profesor Dumbledore puede haber sido tan amable de dejar tus extremidades intactas, Lestrange, pero yo no soy él, susurró peligrosamente. O me muestras dónde está, o empezaré a enviarle partes de ti a tu padre por correo. ¿Me explicó con claridad? No te atreverías, respondió Lestrange con inquietud. Ya veremos, respondió Harry mientras sacaba su varita. Creo que primero tomaré algunos dedos. ¡No!
suplicó Rudolphus mientras Harry le apuntaba con su varita. Por favor, no. Harry tarareó pensativamente. Entonces, ¿lo traerás por mí? De mala gana, Lestrange se acercó y Harry lo arrastró hasta ponerlo de pie. Abre la habitación, ordenó después de quitar las ataduras. Rudolphus así lo hizo, y Harry lo empujó hacia adelante, instándolo a liderar el camino. La habitación en la que se encontraba Albus no le resultaba familiar, pero parecía que Harry había estado allí antes, ya que no mostraba ningún signo de sorpresa ante todos los objetos descartados que había dentro. Casi con miedo, Rudolphus los condujo a través del laberinto de muebles apilados y se detuvo al llegar a un gran armario después de unos minutos. «Está ahí», dijo malhumorado. Con un movimiento de su varita, Harry abrió la puerta y, sobre un viejo cojín de terciopelo, estaba la diadema perdida de Rowena Ravenclaw. La ola de magia que los invadió hizo que Albus se estremeciera. La diadema era sin duda un Horrocrux y podría ser destruida, junto con la copa de Hufflepuff y el relicario de Slytherin. Con cuidado, Harry sacó la tiara adornada con joyas del armario y la colocada en una bolsa antes de guardarla en el bolsillo. «Vamos», ordenó, empujando al Lestrange con su varita. El trío salió de la habitación en silencio y Albus los dirigió a su oficina, preguntándose qué hacer con su estudiante. Nunca había tenido que expulsar a nadie antes, y aunque no era una idea que le agradara, no veía otra opción. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó Lestrange mientras entraban. El joven estaba nervioso ahora, la gravedad de lo que había hecho finalmente se estaba asentando. No es que estuviera arrepentido. Él simplemente lamentaba haber sido atrapado. «Bueno», suspensó Albus. En vista de la naturaleza del asunto, el peligro que representa para otros estudiantes y el hecho de estar voluntariamente en posesión de un artefacto altamente ilegal, creo que no tengo otra alternativa que... Espera, Albus, interrumpió Harry. El director frunció el ceño cuando el hombre le hizo un gesto para que se hiciera a un lado para tener una conversación privada. No podemos dejar que lo liberen ni podemos entregarlo al ministerio, susurró Harry con urgencia. El hijo de Crouch es uno de ellos o está a punto de unirse a ellos. No podemos arriesgarnos a que esto se sepa, especialmente con lo que aprendemos hoy. ¿Qué aprendiste? Intentará tomar el ministerio dentro de una semana, explicó Harry. Albus tragó profundamente y su corazón se hundió en su estómago. ¿Estás seguro? Harry asintió gravemente. Se está quedando con los Lestrange y Summerby ha estado observándolo. Albus dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué haremos? Ya tengo un plan en marcha, le informó Harry. Déjame ocuparme del Lestrange, tú preocúpate solo por los Horrocruxes. Tengo 3 de ellos, reveló Albus, dejando a Harry desconcertado. ¿Tienes? Albus asiente. Medallón, copa y diadema, recitó. Te explicaré cómo y dónde los encontré cuando te sea más conveniente. Diablos. No está mal, Albus, lo elogió Harry. Mencionaste lo importante que era, pero ¿qué pasa con el último del que tenemos conocimiento? Déjamelo a mí, murmuró Harry. Creo que Crouch haría mejor en aprovechar el intento de asalto al ministerio para llevar a cabo uno propio. Albus frunció el ceño confusamente, pero Harry había discutido todo lo que quería y una vez más volvió su atención al esperado Rudolphus. Por derecho propio, debería entregarte al ministerio, donde te pudrirías en Azkaban por lo que has hecho, pero lo que ocurrirá después depende de lo útil que seas para mí. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lestrange. ¿A alguien más le dio un artículo? Rudolphus tragó saliva profundamente antes de asentir. Lucius, suspiró. Lo llamaron para que viera al señor oscuro al mismo tiempo que a mí. Salió con un libro, pero no lo trajo aquí. Harry levantó una mano para silenciar al 7º año. Tienes suerte de no haberme mentido, le interrumpió. Por eso te haré el favor de no ir hoy a Azkaban. Rudolphus respiró aliviado. Pero no puedes quedarte aquí y no se te permitirá salir libre, continuó Harry. ¿A dónde iré? Harry no respondió inmediatamente, pero sacó una moneda y comenzó a golpearla con su varita. Evans, ¿a dónde me envías? Insistió Rudolphus un momento después cuando Harry siguió sin responder. En algún lugar apropiado, respondió Harry. Te librarás de los dementores, pero quizás desees estar con ellos. Elegiste el bando equivocado, Lestrange, pero no te preocupes, pronto volverás a Inglaterra. ¿A quién mandaste llamar, Harry? Preguntó Albus preocupado. Ya verás, respondió Harry sin apartar los ojos del adolescente. La experiencia le mostraría a Rodolfo el error de su proceder o lo destruiría. Para Harry, cualquiera de los dos resultados sería satisfactorio. Ah, ahí viene ahora. Se escucha un golpe en la puerta. Entra, llamó Albus. El hombre que entró era alguien con quien Harry era muy conocido, alguien a quien consideraba uno de sus amigos más cercanos. Acosar.
Lo saludó con entusiasmo el ruso, abrazándolo con fuerza. ¿Me mandaste llamar? Harry sonrió cálidamente. Peter era casi el doble de su padre, el mayor de los dos disfrutaba de su merecida jubilación. Necesito que tomes a este joven bajo tu custodia por una semana más o menos, explicó Harry. No hay problema, respondió Peter inmediatamente, lanzando una mirada al extranjero. ¿Qué tipo de custodia? Añadió en voz baja. Creo que un poco de trabajo en las minas le vendría bien, reflexionó Harry en voz alta. Nada de magia, por supuesto. Peter sonoro mientras asentía. Considéralo hecho. Gracias, Petr, respondió Harry agradecido. Lestrange irá con el ministro Sokolov. Te insto a que toneleros con él. Los rusos no son conocidos por su amabilidad. No lo somos, convino Petr en voz alta. ¿Tiene algo que ver con ese cabrón? Harry simplemente asintió en respuesta. Tengo 3000 hombres fuertes listos para que los comandes si los necesitas, declaró Petr. Di la orden y les haremos lo que le hicimos a Grindelwald. Harry se rió entre los dientes mientras sacudía la cabeza. Aprecio la oferta, viejo amigo, pero creo que podemos manejar esto. Petr tarareó tristemente. Entonces al menos aceptarás mi ayuda, dijo con firmeza. Vamos a la guerra juntos, Evans. Insistirías en estar ahí para mí si yo estuviera en tu posición. Está bien, concordó Harry, provocando una sonrisa en el ruso. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una buena pelea. Espero que me llames, añadió mientras tomaba a Rudolphus por la axila y lo ponía de pie. ¿A dónde me llevas? Preguntó Lestrange, presa del pánico. Tovarishch, vienes a Rusia. Espero que te guste el frío. Con una risa desconcertante, Petr condujo a los Lestrange que protestaban fuera de la oficina, ofreciéndoles a Harry y Albus un guiño antes de cerrar la puerta. Bueno, supongo que eso resolverá nuestros problemas, suspendido este. Lord Lestrange se pondrá furioso. Lestrange estará muerto o en Azkaban, dijo Harry, y Albus no pudo estar en desacuerdo con ese asunto. ¿El ministerio? Preguntó. Dentro de una semana, reiteró Harry. Albus solo pudo negar con la cabeza. ¿Cómo lo evitarás? Harry sonrió en respuesta. Bueno, necesitaremos tener gente dentro, lista para luchar, pero no queremos que Tom huya, explicó. Tengo una idea para ambos. Las cejas de Albus casi desaparecieron en su titular. Sabía que Harry era un hombre muy inteligente y lleno de recursos, pero había una pregunta relevante que lo preocupaba. ¿Cómo esconderéis a tantos en el ministerio? Conozco un lugar, respondió Harry críticamente. Ahora, ocupémonos de esos horrocruxes, ¿de acuerdo? Tu oficina es mucho peor con ellos aquí. Pelele. Su padre había venido allí en un momento de necesidad para beber whisky y reflexionar sobre los problemas que atormentaban su mente. William Potter, sin embargo, nunca se había enfrentado a algo así. El hombre había sospechado que Harry estaba relacionado con ellos mucho más estrechamente de lo que cualquiera podría creer, pero ni siquiera el más sabio y ex Lord Potter podría haber comprendido quién era Harry Evans. Harry Potter. El hombre recibió el nombre del propio hijo de Charles y, de alguna manera, era hijo de James. Era algo que a Charles le costaba entender, pero lo intentaba. Harry había sido nada menos que un hermano para él desde el momento en que llegó a su vida. Desde el principio, fue como si perteneciera, como si fuera un espíritu afín hacia el cual Charles se sentía atraído, y ahora entendía por qué. Compartieron parentesco, sangre y magia. El Lord Potter dejó escapar un profundo suspiro antes de vaciar su vaso. No odiaba a Harry, ni le reprochaba que mantuviera en secreto quién era, simplemente era muy difícil aceptarlo. En el mes transcurrido desde que se enteró, para su vergüenza, no había visitado a su amigo. La culpa estaba allí, pero de alguna manera, Charles logró tragarla noche tras noche mientras reflexionaba sobre la horrible vida que Harry había vivido antes de venir aquí. Un golpe en la puerta del estudio lo sacó de sus pensamientos y entró Dorea, tan esperanzada como siempre, pero preocupada. Charles, tienes una visita, explicó. Ella se hizo a un lado y Harry entró, y la culpa de que Charles había estado sintiendo surgió dentro de él una vez más. Harry era su amigo, y parecía como si Charles simplemente le hubiera dado la espalda cuando lo único que había hecho era estar ahí para su familia. La familia de Harry también, se recordó. Lo siento, dijo Charles arrastrando las palabras mientras intentaba ponerse de pie, pero se tambaleó y Harry lo atrapó antes de que pudiera caer. ¿Por qué te disculpas, imbécil? Harry resopló mientras lo ayudaba a sentarse de nuevo. No esperaba que todo estuviera bien. ¿Pero estás bien, no? Preguntó Charles. Seguimos siendo amigos, ¿no? Lo somos, confirmó Harry, y por eso estoy aquí. No te molestaría si no fuera importante, pero no hay nadie en quien confíe más que en ti. ¿Qué necesitas?
Preguntó Charlus, y la actitud de Harry lo ayudó a tranquilizarse. Harry soltó un profundo suspiro. Intentará tomar el ministerio en un par de días. No me parecería bien luchar sin ti a mi lado. Estaré allí, le aseguró Charlus de inmediato. En cualquier momento y en cualquier lugar, lo sabes. Harry, gracias. Entonces será mejor que te pongas sobrio. Nosotros, los viejos bastardos, tendremos que estar en nuestro mejor momento. Charlus se rió entre dientes ante la figura de Harry que se alejaba, aunque frunció el ceño con curiosidad cuando Dorea lo detuvo. La mujer puso una mano sobre su pecho y le dedicó una sonrisa irónica. Por mucho que te pareces a él, dijo, señalando con la cabeza hacia Charlus, también hay mucho de Black en ti. Ella se inclinó y lo besó en la mejilla, mirándola suplicante. Cuídense unos a otros, susurró. Harry asintió. Siempre lo hacemos. Charlus sorprendentemente cuando Harry salió del estudio y se puso de pie, mucho más firme esta vez. Creo que necesito un poco de café y una ducha, afirmó. Dorea simplemente puso los ojos en blanco, pero también escuchó. Charlus ya se sentía mejor, pero ahora no era el momento de disfrutar de la felicidad. Había una guerra que librar y, una vez más, él permanecería orgulloso junto a sus hermanos hasta el final. Pelele. Había tensión en el aire, una sensación de finitud entre los mortífagos que iban a permanecer al lado del Señor Oscuro. El hombre, sin embargo, no parecía percibirlo, o si lo hacía, su comportamiento no lo delataba. Abraxus está con el ministro, mi señor, informó Rosier a Voldemort, su voz vaciló solo levemente. Voldemort avanzaba mientras tomaba al hombre por el brazo y presionaba su dedo índice en la marca tenebrosa que lo adornaba. Rosier siseó de dolor, y Voldemort se deleitó con su incomodidad mientras enviaba sus instrucciones a su círculo íntimo que lo esperaba. Todas las vías imaginables para entrar al Ministerio de Magia estaban cubiertas y sus hombres las inundarían en cuestión de momentos. Una vez dentro no habría forma de sacarlos hasta que el ministro se entregara personalmente a él. Por supuesto que moriría. No podía permitir que se plantearan dudas sobre su gobierno. ¿Ya es hora, mi señor?, preguntó Avery con entusiasmo. No, debemos esperar la señal. El plan era que sus seguidores se ocuparan rápidamente de la reducida fuerza de aurores, asegurando a todos los jefes de departamento que estarían allí a esa hora tan tarde y que Abraxus tomara al ministro bajo su custodia. Era un plan perfecto, y con los 100 hombres adicionales que tenía esperando para entrar con él, su victoria estaba prácticamente asegurada. Ah, esa sería la señal, declaró Voldemort mientras la marca tenebrosa era disparada al cielo. Fue una vista gloriosa verlo colgado sobre el ministerio de manera tan prominente, y con una sonrisa burlona tirando de sus labios, Lord Voldemort hizo un gesto para que sus hombres lo siguieran al interior del edificio que se hacía pasar por un baño público. Liderando el camino como lo hacían todos los hombres poderosos, se sonrojó y se encontró pasando por una de las muchas chimeneas un momento después, donde fue recibido por una vista aún más agradable. Alineados en las paredes estaban sus mortífagos, y de rodillas frente a la famosa fuente dorada estaba el ministro Jenkins con Abraxus cerniéndose sobre ella, su varita clavada en la nuca de ella y un puñado de cabello en su otra mano. Excelente trabajo, Abraxus, la elogió el señor oscuro, con los ojos fijos en la mujer. ¿Tú sabes quién soy? Por supuesto que sí. A estas alturas, todo el mundo sabe quién soy. Jenkins no dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de miedo, una emoción que solo provocó entusiasmo en Lord Voldemort. El ministerio es mío, dijo con regocijo. Ha perdido, ministro. Abraxus, lleva a la ministra de vuelta a su despacho. Pronto se enfrentará a mi juicio. Abraxus hizo una reverencia y el señor oscuro se giró para mirar a sus seguidores reunidos. Dando un paso adelante, extendiendo los brazos. Esta noche será recordada como nuestra victoria, como la noche en la que nos negamos a dejarnos intimidar, donde demostramos de una vez por todos que somos los magos y brujas superiores. Los que lo acompañaron al interior del edificio aplaudieron con aprobación mientras él dirigía su atención hacia la fuente. Era un símbolo de paz, igualdad, cooperación y prosperidad entre todas las cosas mágicas, un símbolo construido sobre una mentira. No había igualdad, solo aquellos que habían permitido la ilusión de cosas tan frívolas. Abraxus, te dije que llevaras a la ministra de regreso a su oficina, resopló el señor oscuro con irritación, solo para sorprenderse cuando algo rodó en su dirección. Sus ojos se abrieron al ver la cabeza cortada de Abraxus Malfoy, con los ojos y la lengua arrancados. Cuando Voldemort levantó la vista, vio que el hombre que él creía que era su seguidor más ferviente, se quitaba la máscara y se encontró mirando fijamente un par de ojos esmeralda que ardían de furia. Evans, susurró con incredulidad mientras daba varios pasos hacia atrás.
El señor oscuro solo podía mirar mientras los mortífagos que se alineaban en las paredes cambiaban sus túnicas de negro a blanco, y sus máscaras de blanco a negro. Estaban rodeados. Nuestros trasladores no funcionan. Se desesperó uno de los mortífagos. El señor oscuro intentó desaparecer, pero sin éxito, y se encontró frente a una situación sumamente indeseable. ¿Cómo? ¿Cómo descubrió Evans su plan? La respuesta a las muchas preguntas que tenía que esperar. Evans estaba allí por una sola razón, y cuando el hombre deslizó su varita en su mano, el señor oscuro hizo lo mismo. Mátenlos. Ordenó Evans con frialdad. Fin del capítulo. Cuando las rosas vuelven a florecer, capítulo 108. Donde todo empezó, segunda parte, un fanfic de Harry Potter. Tengo miedo, Harry, susurró Minerva mientras se aferraba a su camisa. Es como antes, pero la profecía. Harry le ofreció a su esposa una sonrisa tranquilizadora. Toda mi vida me ha llevado a esto, murmuró. Ahora que él se ha ido, por fin podrá vivir. No, hemos estado viviendo estas últimas décadas, respondió Minerva con tristeza. Sí, lo hemos hecho, respondió Harry, pero él siempre ha estado ahí y siempre estará ahí hasta que uno de nosotros muera. Traté de ignorarlo, Minerva, pero me siento atraído por él como una polilla a la llama. Por todo lo que me ha hecho, tiene que ser así. Minerva ascendió mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. No, me dejes solo, Harry. No sé qué haría sin ti. Harry suspiró suavemente mientras la acercaba más a su pecho. Nunca lo serás, prometí. Mátenlos a todos. Bajo su orden, los hombres que le habían servido tan lealmente en el continente tantos años atrás atacaron, y los mortífagos inmediatamente se encontraron a la defensiva. Aquellos que no lograron protegerse o evitar el ataque gritaron de dolor cuando fueron atacados, pero los ojos de Harry estaban fijos en una sola persona. Su furia era palpable, la visión del hombre que lo había atormentado desde que tenía poco más de un año sacó lo peor de él. Esa ira y odio latentes que sentía por el asesinato de sus padres, la muerte de Cedric, la pérdida de Sirius y cada una de las demás transgresiones que Tom Riddle se había atrevido a cometer contra él desgarraron a Harry. Riddle era un monstruo, pero en ese momento, era Harry a quien había que temer, aunque su enemigo le mostraría poco de ello. Cualquier shock que había experimentado inicialmente parecía haber desaparecido rápidamente, y él usó su varita para apuntar y una ráfaga de hechizos brotó de la punta. Con un movimiento de la varita de Harry, se detuvieron en nada, fueron barridos como si no fuera más que una pequeña molestia. El despido casual enfureció al señor oscuro y realizó otro intento, sin éxito. Harry simplemente se apartó de su camino antes de enviar su refutación, y sintió una ola de satisfacción cuando los ojos de Tom se abrieron con preocupación. Si su primera oferta provocó tal reacción, entonces Riddle se llevaría a cabo un duro despertar en los próximos momentos. Aún así, sonriendo a su manera engañosa mientras exhalaba una bola de fuego en su mano y la manipulaba hasta convertirla en una enorme serpiente, sonriendo con aire de suficiencia mientras se lanzaba hacia Harry. Una vez más, con poco más que un movimiento de su varita, el esfuerzo del señor oscuro fue erradicado, para gran sorpresa del hombre. Patético, resopló Harry antes de devolver el gesto, su propia serpiente mucho más grande y ardiendo más que la de Voldemort. La burla solo sirvió para enfadar aún más a su enemigo, y con un grito de rabia mezclado con desesperación, logró anular la ardiente creación de Harry con un elaborado gesto con el revés de su varita. Avada Kedavra. La visión del mismo hechizo que le robó a Harry a sus padres ya no lo asustaba como antes, ya no atormentaba sus sueños con las súplicas de su madre. No, solo sirvió para alimentar su necesidad de venganza, pero a Tom Riddle no le concederían una muerte tan fácil e indolora. El hombre sufriría mucho, y mientras Harry se alejaba de la maldición asesina, sus fosas nasales se dilataron mientras se preparaba para hacer que los próximos y últimos momentos de la vida de Voldemort fueran más dolorosos y desagradables de lo que los de Harry habían sido a lo largo de sus años de formación. Pelele. Se sintió casi como los días de lucha contra los hombres de Grindelwald en el continente, aunque librar una guerra dentro del ministerio estaba muy lejos de las diversas ciudades lejanas en las que habían luchado. Aún así, la guerra era la guerra y Charlus se encontró involucrado en una vez más, incluso si se decidiría en una sola batalla en la que ninguno de los bandos podía ni quería huir. Fue como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto mientras Lord Potter lanzaba maldición tras maldición hacia sus enemigos, al menos hacia los que quedaban. Los que fueron enviados primero al ministerio ya habían sido sometidos o asesinados en su intento de golpe. El número de mortífagos ya se había reducido significativamente, y era solo cuestión de tiempo antes de que no les quedara otra opción que admitir la derrota.
Hasta entonces, la lucha continuaría, y aunque parecía la misma que muchas décadas antes, el enemigo era indudablemente diferente. Aquí no se enfrentaban a hombres endurecidos por años de batalla, sino a sangre pura mimados que luchaban solo para sobrevivir. Charlus esquivó una desagradable maldición que le lanzó un asaltante enmascarado y agradecido cuando su atacante fue derribado por una refutación de Jack, quien había elegido luchar junto a Charlus y Arcturus. Aunque estaban ocultos bajo sus túnicas y máscaras, Reg y Gilbert, como siempre, estaban espalda con espalda, peleando como siempre lo hacían. Formaban un equipo formidable y su trabajo estaba más sincronizado que nunca. Maldita sea, maldijo Charlus cuando el atrio se calentó de repente, y solo pudo mirar como una serpiente de fuego atacaba a Harry, quien la despachó casi casualmente. La magia que ejercía Voldemort era peligrosa, pero la del propio Harry resultó serlo aún más. Su propia serpiente empequeñecía a la del Señor Oscuro, y Charlus sintió inmediatamente gotas de sudor correr por su rostro debajo de su propia máscara. Es por eso que le damos un amplio margen, le explicó a Jack con una risita, haciendo a un lado a un mortífago que apareció frente a ellos. Jack sacudió la cabeza y se estremeció cuando Harry desató otro hechizo, el poder detrás de él arrancó pedazos del piso de granito mientras se dirigía hacia Voldemort, quien conjuró un escudo de bronce. El impacto envió al hombre hacia atrás casi una docena de pies, y el estruendo resultante de la fuerza reverberó en las paredes, pero su escudo había evitado lo peor del daño. Con un grito de frustración, lanzó los escombros dispersos del suelo hacia Harry, quien simplemente los desterró hacia Voldemort, transfigurándolos en proyectiles redondos adornados con púas. Para su crédito, el Señor Oscuro no los esquivó y en su lugar agitó su varita hacia arriba, enviando las bolas al techo alto antes de cortar hacia abajo con su varita. Un rayo chisporroteó desde la punta y se elevó hacia Harry, quien lo recibió con el mismo golpe. Los dos hombres dieron vueltas uno alrededor del otro mientras el piso ya dañado debajo de ellos se quemaba, pero una vez más, fue Harry quien sacó lo mejor del intercambio. Con su mano libre, lanzó una bola de fuego hacia Voldemort, obligándolo a romper la conexión para evitar ser inmolado. El Señor Oscuro lo miró con mala cara y levantó su varita, pero sus ojos se abrieron cuando un enorme puño creado a partir del agua de la fuente cercana se estrelló contra su espalda y lo hizo caer adelante hacia. Sin embargo, el empapado Voldemort se puso de pie al instante, haciendo a un lado una maldición cortante y agachándose para esquivar otros dos hechizos que Charlus no reconoció. Cruciosis. Gritó Voldemort. Su esfuerzo fue en vano ya que Harry simplemente se alejó de la maldición de tortura, aunque su expresión de alguna manera se volvió más odiosa y desató una plétora de hechizos contra los que Voldemort luchó por defenderse. El ataque de Harry se volvió implacable, pero Charlus se encontró enfrentado a otro grupo de mortífagos, y su atención se centró una vez más en su propia batalla. Pelele. Esto me trae recuerdos, se rió Reg mientras enviaba una maldición que astillaba los huesos hacia el hombre que se la había lanzado a Gilbert. Sí, pero no para tiempos mejores, añadió. Reg se rió una vez más. Sus años en la guerra y como Auror le habían permitido adaptarse a esas situaciones y prosperar en ellas, un sentimiento que su sufrido amigo no compartía. Gilbert se había convertido en un excelente luchador por derecho propio, pero por necesidad. Aún así, el hombre evidentemente había mantenido los hábitos de entrenamiento que Harry les había inculcado. Hasta el momento, no había perdido el ritmo y Reg se sentía mucho mejor por tener a Gilbert a su lado. «Eres un bastardo loco, Jaxley», se quejó Gilbert. Reg sonrió. No habría habido pelea sin que Gilbert expresara sus penas, y esto ciertamente se estaba perfilando como una gran batalla. Entre Harry y Voldemort, y los desesperados mortífagos, el atrio del ministerio estaba sumido en el caos, un evento que sin duda quedaría grabado en la historia de los magos. Sin embargo, la sonrisa de Reg desapareció de arrepentimiento cuando vio a un mortífago corriendo hacia Harry, con su varita apuntando a su amigo, Evans. Gritó en advertencia, solo para retroceder cuando el hombre vestido con túnica negra disparó un hechizo enfermizo y púrpura hacia la espalda de Harry. Fue como si el tiempo se hubiera detenido mientras la maldición volaba por el aire, y Reg y los demás solo podían mirar impotentes. Harry ni siquiera reaccionó, y justo cuando Reg se resignó al hecho de que el hechizo lo alcanzaría, se echó atrás cuando una masa negra surgió de la espalda de Harry, una gran boca que se abrió y se tragó el rayo púrpura. Con un chillido que hizo que Reg se tapara los oídos por la estridencia, el sombrío compañero de Harry no se detuvo, sus ojos de brasa brillaron inquietantemente mientras cerraba sus mandíbulas alrededor del atacante. El hombre gritó de agonía cuando los colmillos lo perforaron, y aún más fuerte cuando fue arrojado al aire.
Cayó al suelo con un ruido sordo y húmedo, y allí permaneció, muerto y con la sangre brotando de sus heridas. Como mínimo, la presencia de la serpiente sirvió como elemento disuasorio para cualquier otro que estuviera considerando interferir, y ciertamente preocupó a Voldemort, que dio varios pasos hacia atrás fuera del alcance de ataque de la extraña criatura que permaneció preparada, lista para atacar a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Joder, mira qué tamaño tiene. Se atragantó Gilbert. Habían visto la serpiente antes, pero había crecido considerablemente durante las décadas intermedias. Me pregunto qué le da de comer, reflexionó Reg en voz alta, provocando un rugido de dolor de un hombre grande, que lo golpeó con una maldición abrasadora. Muchos habrían abandonado la lucha al ser golpeados con cosa semejante, pero este hombre no lo hizo. Con un gruñido animal, cargó hacia Reg, con la piel alrededor de su hombro ardiendo. Fue entonces cuando Rex se dio cuenta de que no era un simple hombre, pero no era la primera vez que tenía que lidiar con lo que sospechaba que era un hombre lobo sin transformar. Con un movimiento de su varita, su látigo de fuego envolvió el cuello de la criatura. Gil. Gritó mientras seguía adelante, a pesar de tener el cuello abrasador. Sin perder un segundo, Gilbert atacó con un rompehuesos en la cara, y el enemigo de Rex finalmente cayó al suelo, ahogándose con su propia sangre. Mierda, eso estuvo cerca, jadeó Reg, echando una mirada furtiva hacia Harry y Voldemort. El señor oscuro era un mago extremadamente hábil, tanto que Reg dudaba que hubiera muchos que realmente pudieran igualarlo, pero se estaba enfrentando a Harry, un veterano experimentado que era el luchador más talentoso que Reg había conocido. Aún así, aunque era poco probable, la magia podía ser un amante impredecible, y existía la posibilidad de que Voldemort pudiera aprovecharse si Harry cometía incluso un solo error. El pensamiento llenó a Reg de pavor, pero no dudaría de su amigo, y mientras continuaba luchando contra el número cada vez menor de mortífagos, confiaba en que Harry emergería victorioso, tal como lo había hecho en sus años de juventud en el continente. Pelele. ¿Estás seguro de que estás bien, Remus? Preguntó James preocupado. El niño estaba más pálido que de costumbre y sudaba profusamente mientras completaba su tarea. Ya dije que estoy bien. Espetó Remus irritado. James compartió una mirada con Sirius y Peter, ninguno de los otros creyó en su amigo. ¿No hay ninguna medicina para tu enfermedad? Preguntó este. Las fosas nasales de Remus se dilataron y respiró profundamente varias veces antes de negar con la cabeza. No, susurró con tristeza. No hay ningún medicamento para eso. Debe haber algo, suspiró James. ¿Qué es lo que tienes? Puedo preguntarle a mi madre. Ella solía ser curandera. No hay nada, resopló Remus mientras comenzaba a guardar sus cosas, ya no queriendo discutirlo. Remus, solo queremos ayudarte, le aseguró James al niño mientras lo agarraba del antebrazo para evitar que se fuera. El labio inferior de Remus comenzó a temblar. No puedes ayudarme, James, dijo con voz entrecortada. Nadie puede. Tonterías, declaró Sirius. Siempre hay algo que se puede hacer. Somos tus amigos, Remus. Déjanos intentarlo. Remus no dijo nada y su mirada se dirigió hacia la ventana. James siguió con el suyo y se encontró mirando la luna casi llena. Frunció el ceño confundido y su estómago se hundió mientras las cosas comenzaban a encajar. Cada mes Remus se sentía más enfermo, más irritable y más pálido. Pasaría unos días en el ala del hospital y volvería a ellos, como siempre, hasta el mes siguiente. James tragó profundamente al recordar una de las lecciones privadas que Harry le había dado unos meses antes de llegar al castillo. Los hombres lobos son como nosotros en su mayoría, solo que hay unos pocos días al mes en los que su maldición puede afectarlos bastante. Me gusta pensar en ello como una problemita peluda. La mirada de James se dirigió nuevamente hacia su amigo y se sintió lleno de tristeza. ¿Cuándo ocurrió? Preguntó en voz baja. ¿Qué? Respondió Remus con cautela. James miró alrededor de la sala común para asegurarse de que no los estuvieran espiando. ¿Cuándo te mordieron? Sirius y Peter lo miraron interrogativamente, pero James los ignoró, con sus ojos fijos en su otro amigo. Remus parecía que iba a huir, pero James le presionó el brazo con más fuerza para evitar que lo hiciera. Remus, suplicó. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del muchacho y él las secó furiosamente con su manga. Tenía 5 años, resopló de mala gana. James apoyó y ayudó a su amigo a volver a sentarse en su silla. Probablemente querrás alejarte de mí ahora, susurró Remus mientras miraba a lo lejos. Oh, cállate, suspiró James. Solo tienes un problemita peluda, bromeó. ¿Un problema peluda? Replicó Remus con amargura. Se podría decir que sí.
Y podrías pasar el resto de tu vida sintiéndote mal por ti mismo, pero no te dejaré hacerlo, replicó James con firmeza. ¿Qué está pasando? Preguntó Sirius confundido. James exhaló un profundo suspiro mientras miraba hacia él y Peter. También eran amigos de Remus, amigos leales que no lo abandonarían, de eso James no tenía ninguna duda. Remus es un hombre lobo, explicó en un susurro. Las cejas de Sirius casi desaparecieron en la línea de su cabello mientras su boca se abría y Peter gimió. Mar maldita, murmuró Sirius. ¿Por qué no dijiste nada, imbécil? Remus negó con la cabeza. No es algo que se anuncie, murmuró, lanzando una mirada furtiva alrededor de la sala común. ¿Somos tus compañeros, no? Preguntó Pedro. El niño se sintió ofendido por no saberlo, pero no porque quisiera mantener la distancia. Remus se encogió de hombros. Por favor, no se lo digas a nadie, me rogó. Querrán echarme de la escuela. No lo haremos, le aseguró James. ¿O sí? Peter y Sirius negaron con la cabeza con firmeza. No permitiremos que eso suceda, prometió Sirius, y ahora, nos tienes a nosotros para ayudarte. No puedes ayudarme, Sirius, suspiró Remus. Encontraremos una manera, respondió Sirius, sin dejarse intimidar por la dificultad de hacerlo. No es así. James asintió. Encontraremos una manera, prometió, haciéndose eco del sentimiento del otro chico. ¿Qué está haciendo Minerva aquí? Preguntó mientras el jefe de la casa entraba en la sala común. No lo sé, pero parece preocupada por algo, murmuró Sirius mientras la mujer se dirigía al centro de la habitación. Todos los estudiantes deben permanecer aquí hasta nuevo aviso, anunció. Perkins, ven conmigo, pidió, haciendo un gesto hacia el delegado. Los dos abandonaron la habitación y el profesor ignoró las preguntas que siguieron. ¿Qué crees que está pasando? Preguntó Sirius. No lo sé, respondió James, pero debe ser malo si nos tienen encerrados. Perkins regresó un momento después, con una expresión de profunda preocupación en sus rasgos. ¿Qué pasa, Graham? Preguntó uno de los prefectos. Perkins meneó la cabeza. Muy bien, chicos, gritó con voz temblorosa. Acabamos de enterarnos de que Voldemort está intentando tomar el ministerio. El ambiente en la sala común de repente se volvió bastante sombrío ante el anuncio. El profesor Evans está luchando ahí contra él, continuó Perkins. Todo lo que podemos hacer es esperar a ver qué sucede. James se sintió lleno de pavor y compartió una mirada cómplice con Sirius. Mi papá está allí, susurró. Y mi abuelo, añadió Sirius preocupado. ¿El profesor Evans está luchando contra Voldemort? Preguntó Lily mientras se acercaba a ellos con Malena y Alice detrás. ¿Qué va a pasar? Harry asesinará a ese bastardo, respondió James con confianza, apretando la mandíbula al pensar en su padre peleando en el ministerio. Sirius asendió con la cabeza, pero él también estaba inquieto. Ambos muchachos sabían que tenían familia allí. Ni Arcturus Black ni Charles Potter dejarían que Harry peleara sin ellos. Mierda, murmuró James, deseando ser mayor para poder estar allí con ellos. Sus pensamientos también vagaban hacia su madre, que estaría fuera de sí por la preocupación. Vamos, papá, susurró suplicante, rezando a cualquier deidad que escuchara sus palabras para que su padre regresara a él y a su madre sanos y salvos. Pelele. Nada de lo que Voldemort había ofrecido había sido una sorpresa para Harry. El hombre era, en efecto, un mago muy talentoso, despiadado en sus ataques, pero confiaba en gran medida en su conocimiento y experiencia en las artes oscuras, creyendo tontamente con tanto fervor en su superioridad en lo que respecta al combate. Harry ya le había demostrado que estaba equivocado, y aunque Tom estaba haciendo ajustes donde era necesario de manera admirable, estaba claro que nunca se había enfrentado a tanta adversidad. Si bien el hombre era una potencia mágica y su forma era absolutamente perfecta, carecía de creatividad e inevitablemente volvía a lo que mejor conocía cuando se encontraba en problemas. Desafortunadamente para él, su magia defensiva no estaba a la altura de su excelente ofensiva, y como tal, Harry sabía que necesitaba continuar como estaba, frustrando a Ridley hasta que inevitablemente cometió un error ciertamente raro. Harry no se perdería esa oportunidad, pero por el momento, el duelo aparentemente continuaría con seriedad hasta que llegara el momento adecuado para terminarlo. ¡Qué horror! Una vez más, Harry esquivó el intento antes de devolver el gesto, lo que provocó que los ojos de Voldemort se abrieran en estado de shock, evidentemente sin haber esperado tal hechizo de él. Harry le dirigió al hombre una mirada penetrante y su ataque continuó con una ráfaga de maldiciones que rompieron y hicieron hervir la sangre. Ridley luchó para hacerlos a un lado, pero no salió completamente ileso de la batalla. Harry le había dado un golpe cortante bastante desagradable en el brazo, aunque ya había dejado de sangrar.
Sin duda, el hombre había completado una plétora de rituales para que una herida de esa naturaleza se sellara por sí sola, pero todavía favorecía un poco la extremidad. Aún así, era un inconveniente, pero Harry no permitió que le molestara mucho. Tom moriría aquí esta noche, a pesar de todos los rituales u otras magias en las que había incursionado. Simplemente muere, Evans. Gruñó Voldemort, mientras su varita arrojaba una serie de oscuras maldiciones que Harry había aprendido de los libros de la biblioteca Flamel, la mayoría de los cuales habían sido escritos a mano. Cómo Tom los había encontrado, no lo sabía, pero como venía haciendo desde el comienzo de la pelea, frustró al Señor Oscuro anulando sus ofrendas con aparente facilidad. Otra ráfaga de hechizos llegó hacia él, y Harry los rechazó cada uno y sacudió la cabeza burlonamente, con una sonrisa tirando de sus labios mientras implementaba la cosa más insultante que podía hacer en ese momento. Siseando fuerte, invocó el conocimiento que había devorado de la biblioteca de Slytherin y desató un aluvión de hechizos hacia Voldemort, dejando al hombre gritando con furia desenfrenada mientras hacía todo lo que podía para defenderse de la magia de sus propios antepasados. Pelele. El Señor Oscuro se resistía a admitir que estaba empezando a decaer, que había sido herido varias veces y que Harry Evans estaba sacando lo mejor de sus intercambios. Fue frustrante, por decirlo menos. Lord Voldemort era el mago superior, y aún así, era como si Evans pudiera leer su mente, como si supiera exactamente lo que venía tras él incluso antes de que lo hubiera lanzado. Fue el engaño lo que le hizo tan exitoso, un engaño peligroso, pero aún así era un fraude, y oírle hablar el noble de lenguaje su linaje solo aumentó los muchos insultos que ya había soportado. ¿Te atreves? Rugió Voldemort mientras luchaba por defenderse de la magia de Parcel cuyo conocimiento se le había negado. Evans lo había robado de la cámara, el derecho de nacimiento del Señor Oscuro, y tuvo el descaro absoluto de usarlo contra él. El hombre no respondió, lo que no le dio respiro a Voldemort ya que su ataque solo se intensificó. Evans era rápido, su manejo de varita era impecable y no se parecía a nada que el Señor Oscuro hubiera visto antes. Era evidente por qué era tan reverenciado y respetado, por qué la idea de traicionarlo hacía que incluso los hombres más prominentes se resistieran. El Señor Oscuro, sin embargo, no era un hombre normal. Evans nunca podría tener esperanzas de derrotarlo, no realmente, y el pensamiento trajo una sonrisa a sus labios mientras evitaba por poco una maldición particularmente desagradable. Puedes ganar la batalla, Evans, pero la victoria está muy lejos de tu alcance, gritó en tono burlón. Nadie ha tomado jamás las medidas que yo he tomado para asegurarse de que no me puedan derrotar. Sin embargo, para gran sorpresa del Señor Oscuro, Evans simplemente le ofreció una sonrisa cómplice antes de meter la mano en su bolsillo interior. De allí sacó algunos objetos y Lord Voldemort frunció el ceño cuando el hombre los arrojó al suelo frente a él. Una sensación de horror lo invadió cuando los reconocieron, cada uno de ellos había sido destruido. La copa, el relicario y la diadema. ¿Cómo? Nadie había sido informado sobre sus horrocruxes y, sin embargo, Evans había obtenido 3 de ellos. El hijo tonto del Estrange fue el responsable de la diadema, pero ¿cómo había llegado a poseer las demás? No, tal cosa era una imposibilidad, aunque estuvieran allí, a pesar de su propia incredulidad. Aún así, el diario estaba a salvo, una constatación que le aportaba poco consuelo ante lo que afrontaba. El veneno de basilisco es una sustancia muy útil, comentó Evans sin humor. El diario está siendo recuperado en este mismo momento. Al final de la noche, usted y sus viles creaciones serán recordados como nada más que un breve inconveniente en nuestra historia, un lunático fracasado que se sobreestimó a sí mismo. ¡No! Negó Voldemort furioso. Esta noche es la noche de mi gloria, y será recordada como la ocasión en que el gran Harry Evans cruzó varitas con su superior y murió como el hombre tonto que era. Evans tuvo la temeridad de reírse de él antes de que su implacable ataque continuara, de alguna manera con más vigor que antes, su intención de matarlo aparentemente más fuerte que nunca. Pelele. Sigue buscando, Bones, ordenó Crouch. Lady Malfoy meneó la cabeza y puso los ojos en blanco. El ministerio ha revisado cada centímetro de la casa varias veces a lo largo de los años, Crouch. No se ha encontrado nada. Yo seré el juez de eso, respondió Crouch irritado. Ahora, si es tan amable, ¿podría mostrarme el salón? Lady Malfoy frunció el ceño. Mi marido estará muy disgustado si usted revisa sus documentos personales. Bueno, su marido no está aquí, ¿verdad? Respondió Crouch con tono sereno. ¿Sabes dónde está? La dama se envolvió más fuerte el vestido y frunció los labios mientras sacudía la cabeza. Mi marido no se atreve a comunicarme sus movimientos. Podría estar en cualquier lugar. Qué pena, dijo Crouch con sarcasmo. El salón.
Muy bien, resopló Lady Malfoy mientras lideraba el camino. Moody, ¿estás conmigo? El hombre más joven avanzando y lo siguió, y Barty se preguntó qué tan buena era la información que Evans le había dado. Si efectivamente había una habitación oculta llena de objetos oscuros, Malfoy tendría que dar algunas explicaciones, pero la insistencia de Evans en destruir un diario que había pertenecido a Tom Riddle usando el veneno de basilisco que el hombre le había proporcionado era una petición extraña. Aún así, Barty era un hombre de palabra y haría lo que le pidieran si encontrara un diario así. Es solo una sala de estar, caballeros, explicó Lady Malfoy mientras los mostraba en una de las habitaciones escondidas en la planta baja. Crouch tarareó mientras se agachaba debajo del escritorio y frotaba la palma de su mano sobre la alfombra. Al principio, no parecía que hubiera nada extraño, pero luego sintió una sutil sacudida de magia oculta. Sacando su varita, la encontró una vez más y avanzando para sí mismo mientras la identificaba, y con unas pocas palabras murmuradas en francés, el escritorio sobre él comenzó a moverse, deslizándose hacia la ventana cercana y revelando una escalera descendente. Bueno, murmuró Barty mientras encendía la punta de su varita. Lady Malfoy parecía realmente sorprendida por la habitación oculta, pero no hizo ningún comentario mientras Barty bajaba, con los ojos muy abiertos y alegremente al ver las mercancías que había dentro. Abraxus Malfoy estaba en más problemas de los que cualquier cantidad de oro podría extraer. Los estantes estaban llenos de artículos, algunos no del todo ilegales, pero ciertamente de naturaleza cuestionable, y otros lo verían enfrentar una temporada bastante larga en Azkaban. Esencia de Nundu, órganos mugles recolectados, joyas malditas, repitió mientras examinaba los estantes, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, no fue hasta que encontró una caja cerrada con una serpiente grabada en el frente que se detuvo, la magia de la misma rozó sus sentidos y provocó que el hombre se estremeciera. Barty Crouch conocía la magia oscura, había pasado gran parte de su vida en la interminable cruzada de erradicar cosas como esta, y cuando abrió la caja con un movimiento de su varita, se encontró mirando el mismo diario que Evans le había descrito. Tom Marvolo Riddle, murmuró Barty, resistiendo el impulso de extender la mano y agarrarlo. Cualquiera que fuese el objeto, parecía tener conciencia, y cualquier cosa que perteneciera a Tom Riddle no podía ser buena. Con un gesto de asentimiento, y habiendo decidido ya hacer lo que Evans le indicó, hizo levitar el libro fuera de la caja y salió de la habitación para deshacerse de él. ¿Qué tiene ahí, señor?, preguntó Moody con curiosidad, mirando el libro con preocupación. Barty no respondió, sino que sacó el frasco de veneno de dentro de la túnica antes de dejar que el diario cayera al suelo con un ruido sordo. Señor, ¿qué es eso?, insistió Moody. Barty descorchó la botella, vertió el contenido sobre ella y dio un paso atrás. Al principio no pasó nada y él creyó que Evans podría haberse equivocado hasta que un grito desgarrador llenó la habitación y los tres ocupantes fueron lanzados al aire por la reacción mágica. Barty no podía estar seguro, pero mientras el diario echaba humo, estaba seguro de haber visto una figura oscura con ojos rojos emerger y mirarlo segundo fijamente por un breve. Dulce Merlín, ¿qué fue eso?, jadeó Lady Malfoy mientras se ponía de pie. La mujer había palidecido, pero Barty no sabía qué era el objeto, aunque no tenía dudas de que el mundo estaba mejor sin él. Señor, ¿se encuentra bien?, preguntó uno de los aurores que registraban la casa mientras irrumpía en la habitación con su varita desenvainada, seguido por una docena de otros. Estoy bien, le aseguró Barty al hombre. Quiero que vacíen ese sótano y cataloguen todos los objetos. Por supuesto, señor, pero hay algo que debe saber, respondió el auror frenéticamente. ¿Qué pasa?, espetó Barty. Finalmente tenía todas las pruebas que necesitaba para llevar a Abraxus Malfoy ante la justicia, y no tenía tiempo para distracciones. Acabamos de recibir un informe según el cual se ha visto la marca de Voldemort flotando sobre el ministerio. Según Mateus, Evans y los suyos están allí luchando contra él. Los ojos de Barty se abrieron de forma inusual, sorprendidos por la revelación. Bueno, ¿qué demonios estamos haciendo aquí? Danvers, tú y Alman se quedarán aquí. Todos los demás, vámonos. Barty salió corriendo de la casa de los Malfoy acompañada de sus aurores y se preguntó qué estaba pasando. ¿Cómo había logrado Voldemort entrar en el ministerio con sus fuerzas? Barty sacudió la cabeza sabiendo que necesitaba concentración. No importaba cómo había entrado el hombre, lo que importaba era asegurarse de que no escapara, aunque sabía que Evans ya estaba allí y luchaba contra él alivió un poco sus preocupaciones. Pelele. Era la primera vez que Jack había podido usar realmente la varita de Sauco en una situación de combate.
Con los mortífagos sintiéndose mal al ver a las aurores, no había experimentado la varita como deseaba, pero habiéndolo hecho ahora, se encontró asombrado por lo que era capaz de hacer. Era como si la varita lo estuviera guiando, intercambiando enemigos cercanos y reaccionando a sus pensamientos en lugar de a sus acciones. Esto significaba que sus hechizos eran más rápidos, más fluidos, e incluso su trabajo defensivo parecía haber visto reforzado por ello. Jack no era ningún vago en lo que a habilidad para el combate se refiere, después de todo era hijo de su padre, pero la varita parecía elevar su destreza a nuevas alturas, y comprendía por qué tenía una historia tan sangrienta. Sería fácil caer en una falsa sensación de seguridad por la forma en que hacía sentir al usuario, aunque Jack no era tonto. No se hacía ilusiones de que podía tener esperanzas de derrotar a su padre o a Voldemort, quien parecía estar casi congelado en un estado de shock, con los ojos fijos en algunos objetos tirados en el suelo. Por primera vez desde que el hombre y su padre comenzaron su duelo, Jack vio algo en el Señor Oscuro que lo hizo mucho menos aterrador. Miedo. Voldemort finalmente se dio cuenta de que debía temer a su padre, quien simplemente miró fijamente al otro hombre, una mirada que hizo que incluso Jack sintiera un escalofrío en los huesos. Harry Evans era un hombre aterrador, y aunque Jack rara vez lo había visto enojado, había aprendido a no dudar de la naturaleza despiadada de su padre. Jack estaba demasiado lejos para escuchar el siguiente intercambio entre los dos hombres hasta que Voldemort gritó: ¡No! Lo que sea que dijo después, Jack nunca lo sabría, pero los ojos de su padre parecieron brillar más mientras desataba otro ataque, su túnica ondeando por el poder que emitía. Voldemort hizo todo lo que pudo para defenderse, pero la magia de su padre solo se hizo más poderosa, el suelo bajo sus pies se agrietó y quedó claro que el Señor Oscuro no podía sostener el ataque. Todas las miradas se dirigieron hacia los hombres justo cuando uno de los hechizos de su padre atravesó las defensas de Voldemort y chocó contra su pecho. Para Jack, fue como si todo se congelara cuando el Señor Oscuro se tambaleó hacia atrás y su varita cayó al suelo, aunque nada podría haberlo preparado para lo que sucedió después. Voldemort comenzó a temblar incontrolablemente y jadeó de dolor mientras se tambaleaba hacia adelante, solo para detenerse cuando las llamas verdes comenzaron a lamer sus pies y extenderse por su cuerpo. Para su crédito, los gritos no comenzaron hasta que pasaron sus rodillas, pero Jack nunca olvidaría el inquietante sonido durante toda su vida. Durante varios minutos, el mundo a su alrededor permaneció inmóvil mientras el Señor Oscuro ardía. Los lamentos agonizantes continuaron mucho después de que el fuego lo envolviera por completo y, durante todo ese tiempo, los ojos de su padre nunca dejaron a su ardiente enemigo. No había satisfacción en su mirada, ni tampoco alivio. En todo caso, Jack siempre creería que su padre quería que Voldemort sufriera aún más de lo que él había sufrido en sus últimos estertores de vida. Incluso como un auror experimentado, el olor de carne quemada no era algo a lo que se hubiera acostumbrado, como tampoco lo era ver a alguien perecer de esa manera. Si alguien en Gran Bretaña alguna vez dudó de lo que su padre era capaz, ahora no lo haría, no con la forma en que había despachado a Lord Voldemort. Sin su líder, los mortífagos restantes arrojaron sus varitas, admitiendo la derrota, y no les quedó otra opción que ver que les tenían reservado el destino. Serían castigados severamente, de eso Jack no tenía ninguna duda, pero incluso cuando la lucha había llegado a su fin, su padre seguía mirando la cáscara quemada que había sido Tom Marvolo horrible, perdido en sus propios pensamientos. Pelele. Todo había terminado y, sin embargo, Harry no sentía la euforía que había esperado sentir por haber matado a Voldemort. Tal vez era porque había pasado tanto tiempo desde que el hombre había sido el objeto que atormentaba sus sueños, la causa de toda la miseria que había soportado en su vida. Las cosas eran muy diferentes ahora. Harry ya no era un niño huérfano e indefenso obligado a vivir en un armario con solo sus pesadillas como compañía. No, él había construido una vida para sí mismo, había crecido más allá de ser un niño manso y finalmente había cambiado el mundo a través de su propia sangre, sudor y lágrimas. Tom Riddle no era más que un cabo suelto que necesitaba ser atado, pero aún así, esperaba sentir más que la escasez de satisfacción que sentía en ese momento. Sacudiendo la cabeza, se giró y encontró a sus hombres deteniendo a los mortífagos restantes entre los muertos y los heridos. Sin duda sería recordado como un día sangriento en la historia mágica británica, pero Voldemort ya no estaba. Harry fue sacado de sus pensamientos por el resplandor de las chimeneas cuando llegaron las aurores que él había asegurado que estarían ocupados en otras cosas, liderados por Barty Crouch, quien caminó hacia él. ¿Qué diablos pasó, Evans?, preguntó, mientras su bigote se movía irritablemente.
Está muerto, respondió Harry con sencillez, señalando con la cabeza hacia donde descansaban los restos ennegrecidos del Señor Oscuro. Lo que pase con ellos es asunto del ministerio, añadió, señalando con el pulgar por encima del hombro hacia los mortífagos antes de dirigirse hacia las chimeneas. ¿A dónde vas, papá?, preguntó Jack, poniéndose a su altura. A él se unieron rápidamente Charlus, Arcturus, Reg, Gilbert y Petro, a quien Harry le había cumplido su promesa, y fue una ola de alivio que lo invadió al ver que todos habían salido con vida. Me voy a casa, Jack, respondió con sencillez, haciendo una pausa para ofrecer una sonrisa de agradecimiento a quienes siempre habían estado a su lado. Lo hemos logrado. Siempre lo hacemos, resopló Charlus. Puede que no seamos tan jóvenes como la primera vez, pero aún tenemos lo que necesitamos. Los demás asintieron en señal de acuerdo y Harry rió entre dientes. Bueno, si hago lo que quiero, no habrá más guerras que pelear. ¿Por qué me siento decepcionado por eso? Rex suspiró. Porque eres un maldito lunático, resopló Gilbert. Yo también me voy a casa, declaró. Sorina estará esperándote. Nancy también, añadió Rex con una sonrisa. Todos tenemos gente esperándonos, señaló Charlus. Harry asintió. No, Jack, señaló Harry. Eso cambiará pronto, respondió Jack, siguiendo con la mirada a un auro rubio que había llegado con Crouch. Probablemente sea hora de sentarse cabeza. Alguien tiene que darles nietos a ti y a mamá. Harry molestando ante el pensamiento mientras le daba una palmada en el hombro a su hijo, temiendo ya las consecuencias que causarían los acontecimientos de esa noche. Pelele. Después de haberle comunicado al delegado la noticia de la lucha que se estaba produciendo, Minerva había optado por volver a casa. Lo único que quería era ir al ministerio, pero no serviría de nada. Sería aquí donde Harry vendría cuando todo estuviera dicho y hecho. Si viviría, claro. Minerva sacudió la cabeza ante ese pensamiento, ignorando el recuerdo de su encuentro con Cassandra Trelawney y hace tantos años. Harry no moriría, no podía. Parecía que habían pasado horas caminando por la habitación con vista a los jardines, su tranquilidad habitual casi ausente mientras hacía todo lo posible por no pensar en el peor resultado posible de la velada. Jack también estaba con Harry, por lo que no solo estaba preocupada por su marido, sino que cuando la chimenea se subió y este salió, de repente se encontró sin palabras e incapaz de moverse. Para su alivio, Harry se acercó a ella, atrayendo a Minerva hacia sus brazos mientras le susurraba al oído las palabras de consuelo que necesitaba. Está hecho, informó. Jack está bien. Por primera vez en muchos años, Minerva sollozó de alivio, de la misma manera que lo hizo cuando supo que Harry había derrotado a Grindelwald y regresaría con ella. Fue como si de repente se le hubiera quitado de encima un peso de casi 5 décadas y pudiera respirar libremente por primera vez. ¿Cómo estás?, preguntó suavemente, ahuecando su mejilla. Harry se encogió de hombros. No lo sé, respondió con sinceridad. Pensé que habría más, pero ya pasó. Me alegra de que se haya ido, pero siempre me pareció que después de todo habría. ¿Qué sería?, insistió Minerva. Harry sonriendo mientras negaba con la cabeza. No hay nada más que tener, dijo al darse cuenta. Ya tengo todo lo que siempre quise, pero ahora solo puedo disfrutarlo sin saber que él está ahí afuera. Minerva excitando entre lágrimas al comprender lo que quería decir. Entonces, ¿qué pasa ahora? Harry se encogió de hombros una vez más. No me importa, dijo con desdén. Ahora, finalmente, puedo vivir mi vida, vivir realmente sin profecías, señores oscuros ni nada que se cierre sobre mí. Minerva avanzaba mientras sonreía. ¿Qué harás primero?, preguntó con curiosidad. Bueno, murmuró Harry en voz alta, hay una escuela llena de niños que necesitarán a su profesor de defensa contra las artes oscuras mañana. Ya me conoces, me gusta mantener las cosas simples. Minerva le levantó una ceja a su marido. Harry no era un hombre sencillo y nunca lo había sido desde que lo conoció, pero por primera vez en todos los años que llevaba, creyó que él podría ser lo suficientemente feliz con una vida más sencilla. O al menos eso esperaba ella. Fin del capítulo. Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 109. Epílogo, un fanfic de Harry Potter. Agosto de 1986. Bueno, la guerra con Voldemort terminó antes de empezar, explicó Reg mientras se reclinaba en su silla. Con Grindelwald, fueron muchos años y docenas de batallas. Voldemort fue derrotado en una pelea con tu tío Harry. ¿Sabes lo que hizo? Los niños reunidos negaron con la cabeza y Harry compartió una mirada de resignación con los otros hombres que se habían unido a ellos en el sótano de Charlus. Lo quemó vivo desde adentro hacia afuera, susurró Reg mientras se inclinaba hacia adelante.
Por mucho que a Harry le molestara escuchar la historia de nueva, no podía negar que Jaxley tenía un don con las palabras. Los niños estaban pendientes de cada uno de ellos, pero estaban bastante alarmados por su revelación. Está bien, Reg, ya basta, suspiró. Les darán pesadillas. Reg simplemente sonrió. Ja, no se verá tan feliz cuando se lo digan a Nancy, bromeó Gilbert. La sonrisa de Reg se desvaneció y fue reemplazada por una mirada de alarma. Maldita mar, murmuró. Tío Reg, ¿qué pasó después de que Voldemort murió? Preguntó Daisy, la hija de 11 años de Jack. Ella fue una de los 3 hijos de Jack y su esposa, Aurelia Moody, quien según Harry era prima de Alastor y sobrina nieta de Gabriel. Tuvieron también 2 hijos. Harry, llamado así por él, y Robert, en honor a su bisabuelo, a quien ninguno de los 3 tendría el privilegio de conocer. Robert McGonagall cayó 6 meses después de la derrota de Voldemort, y aunque estaba en paz y sin enfermedad, todos los miembros de la familia Evans sintieron su pérdida. Jack en particular lo tomó muy mal. Él había sido quien más tiempo pasaba con sus abuelos, y aunque le había ofrecido a Isobel vivir con él después de la muerte de Robert, la mujer no aceptó. No la persuadieron para que abandonara la casa que compartía con su marido. No es que la dejaran sola por mucho tiempo. Jack la visitaba diariamente junto con cada una de sus hermanas durante el día, y Minerva siempre pasaba por allí cuando terminaba de enseñar. Harry salió de sus pensamientos cuando Reg habló una vez más. Bueno, fueron a juicio y los enviaron a Azkaban con sentencias diversas, explicó Reg. A algunos se les impusieron sentencias más cortas que a otros, y hay algunos que siguen allí hasta el día de hoy. Otros murieron durante los combates. ¿Mataste a alguno, tío Reg? Regálate los hombros. Tal vez, murmuró, pero así es la guerra. Nunca nos gustó matar, pero eran ellos o nosotros, y si fuéramos nosotros, el mundo sería un lugar muy diferente ahora. El hombre se quedó en silencio y pensativo mientras se encerraba en sí mismo. ¿Pero qué pasó después de la guerra? Insistió Dahlia con impaciencia. La niña había recibido el nombre de su tía, la gemela de su madre, y tenía un primo que había recibido el nombre de su madre. Era bastante confuso en las cenas familiares, pero Harry sospechaba que Iris y Dahlia lo habían hecho en parte por esta razón. La primera se había casado con un miembro de la familia Greengrass y el sobrino de Lord Greengrass se convirtió en su marido. Daniel Greengrass era un hombre respetable, ya a Harry siempre le divertía verlo tropezar con sus palabras cada vez que entraba en la habitación. Iris había tenido éxito y, aunque él nunca lo admitía en voz alta, Harry se había encariñado mucho con Daniel. Curiosamente, Dahlia se había casado con un miembro de la familia Abbott, un primo segundo de alguien que alguna vez había sido un viejo amigo de Harry, cuando él se dirigía a la fiscalía. El recuerdo que se desvaneció trajo una sonrisa a sus labios cuando Charles reemplazó a Reg. Los mortífagos fueron juzgados primero, explicó. Algunos miembros del Wisengamot querían que tu tío Harry fuera castigado por lo que le hizo a Voldemort, pero eso no sucedió. ¿Por qué castigarían al abuelo Harry? Preguntó Clara. La niña era el doble de bella y no compartía rasgos con su padre Edgar Bones. Harry todavía no sabía cómo habían pasado de ser rivales acérrimos en el circuito de duelos a estar casados en el espacio de un año después de que Bella se graduara, pero ella era feliz y eso era todo lo que a él le importaba. Porque pensaron que tu abuelo estaba equivocado al matarlo, se rió Charles. Clara frunció el ceño con tristeza. Son estúpidos, declaró, cruzándose de brazos de la misma manera que lo hacía Bella cuando algo la desagradaba. Lo hijo, convino Charles. El público estaba furioso con la idea y tu abuelo los invitó a intentar enjuiciarlo. Digamos que nadie estaba dispuesto a hacerlo, terminó el señor Potter divertido. Harry puso los ojos en blanco mientras los niños lo miraban con asombro. De todos modos, volvamos al resto de la historia, sugirió Charles. Sabe todo lo que pasó después de la guerra de Grindelwald, pero no de la de Voldemort. Ahora, ¿por dónde empezamos? Yo me haré cargo, papá, se ofreció James. Puedo contarles cómo fue Hogwarts. Erg, nos va a contar cómo hizo que la tía Lily se enamorara de él otra vez, dijo Clara haciendo una mueca. Oye, esa es una buena historia, defendió James. No, no lo es. Resopló Margarita. Queremos saber sobre la guerra. James miró juguetonamente a la chica. Está bien, concedió mientras tomaba asiento. Fue algo así como, enero de 1972. James no había podido dormir ni un momento mientras esperaba que llegaran noticias de lo que estaba sucediendo en el ministerio, y cuando notó que el sol salía por la ventana, despertó a Sirius, que roncaba, con un codazo. Se habían quedado en la sala común toda la noche, junto con Peter, Remus, Lily y Marlene, quienes también se habían negado a ir a la cama, al igual que la mayoría de la casa.
Los demás ya se habían quedado dormidos hacía rato, pero Lily no. Ella había estado preocupada por Harry y solo había estado durmiendo durante quizás 1 o 2 horas. ¿Qué hora es?, gimió Sirius. No lo sé, Evans está en mi brazo, susurró James, pero pronto será el desayuno. Sirius bostezó mientras asentía y miraba su reloj. Son más de las 7, le informó a James. Tal vez deberíamos preguntarle a Dumbledore qué está pasando. ¿Ya nos permiten irnos? Lo comprobaré, dijo Perkins, aturdido, mientras se levantaba de la silla en la que había estado dormitando. Espera aquí. El delegado se fue y James se retiró con cuidado su brazo que estaba atrapado debajo de Lily y la niña se despertó lentamente. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Tenía bolsas pesadas debajo de los ojos, pero inmediatamente estuvo alerta. Perkins ha ido a averiguarlo, informó James. La preocupación que había sentido durante toda la noche no había disminuido en lo más mínimo. La pelirroja le frotó el brazo reconfortantemente. Estoy seguro de que está bien. James simplemente asendió, pero se puso de pie de un salto cuando Perkins regresó algún tiempo después. Podemos ir a desayunar, anunció. ¿Mi padre?, preguntó James mientras se acercaba. Perkins le dirigió una mirada de disculpa. Lo siento, Potter, todavía no sé nada. James se acercó y salió apresuradamente de la sala común con el resto de la casa mientras se dirigían hacia el gran comedor. Potter, no corras por los pasillos, le reprendió el profesor Evans. Ella también parecía bastante agotada por los acontecimientos de la noche. Profesor, mi padre. Minerva sonrojándose comprensivamente. Está bien, James, le aseguró. Voldemort está muerto y tu padre se quedó para ayudar a los aurores. James exhaló un suspiro de alivio. Acosar. Minerva puso los ojos en blanco casi divertida mientras se hacía a un lado. Véalo usted mismo, le instó. Los Gryffindor entraron al salón y se encontraron con que los Slytherin ya habían llegado, pero James no tenía ningún interés en ellos en ese momento. Sus ojos recorrieron la mesa del personal, donde vio a Harry desayunando mientras hablaba con el profesor Dumbledore. Los dos hombres estaban conversando profundamente y James decidió no molestarlos y optó por desayunar él mismo, sabiendo que su padre estaba bien. Los huevos caídos de Merlín. Jadeó Sirius. El niño estaba leyendo la portada de El Profeta, con los ojos casi saliendo de sus órbitas y la boca abierta. ¿Qué pasa?, preguntó James. Sirius no dijo nada, sacudió la cabeza con incredulidad mientras deslizaba el papel hacia James. Voldemort arde mientras Evans salva Gran Bretaña. Por Ernest Chapman. James leyó el artículo y miró las fotografías que lo acompañaban. Su mirada iba de la edición de la mañana a su padrino, que estaba desayunando tranquilamente como si no hubiera estado en una pelea apenas unas horas antes. Les llevará algún tiempo arreglar ese daño, resopló, tragando profundamente mientras lo examinaba. El suelo había sido destruido, al igual que la fuente mágica en la que había arrojado 1 o 2 monedas a lo largo de los años. Incluso los cuerpos de los muertos fueron dejados en exhibición para que los medios los fotografiaran. James meneó la cabeza mientras leía la lista provisional de muertos. Maldita mar, Malfoy fue asesinado, anunció. Fue entonces cuando se dio cuenta de cuántos estudiantes de Slytherin faltaban. Malfoy, los Lestrange, los hermanos Avery, Malcolm Gibbon e incluso Elsie Rosier. Hubo otros de familias menos prominentes, solo más muertes para agregar a una lista que solo aumentaría. ¿El profesor Evans realmente lo mató?, preguntó Lily. James avanzaba mientras leía la descripción que un testigo le dio al periodista. Lo quemó hasta dejarlo crujiente, según esto. Bien, declaró Sirius. El muy idiota se lo merecía todo. James solo pudo asentir en señal de acuerdo. Sabía que a Harry no le habría gustado lo que había hecho, pero Voldemort había sido un monstruo que había aterrorizado a su país durante demasiado tiempo. Si no se hubiera hecho algo drástico, ¿cuánto daño podría haber causado? James no lo sabía, pero como lo sería la mayor parte del país, estaba agradecido con Harry, su padre y todos los demás que habían luchado contra el Señor Oscuro y sus mortífagos. Pelele. Lo que ha ocurrido podría tener grandes consecuencias, Harry, murmuró Dumbledore. Tal vez, reconoció Harry, pero por eso lo mate de la forma en que lo hice. Eso disuadirá a cualquiera de pensar en hacer algo estúpido. Albus se acercó entendiendo mientras suspiraba suavemente. Solo deseo lo mejor para ti y para Minerva, le aseguró. Ambos lo merecéis, pero nunca dejaré de preocuparme por vosotros. Harry se acercó apreciativamente. Creo que he demostrado una y otra vez que estoy preparado para todo, resopló. En lo que a mí respeto, la lucha ha terminado. Estoy terminado, Albus.
Dumbledore gritando mientras le daba una palmadita en el hombro a Harry antes de levantarse para dirigirse a la sala. El resto de los estudiantes de las otras casas habían llegado poco a poco y habían tenido tiempo de leer el periódico. Como ya le había sucedido durante los años de Grindelwald, cuando visitaba la escuela, Harry se encontró siendo objeto de miradas y susurros. La noche de ayer quedará para siempre como una mancha negra en nuestra historia, pero también como una noche en la que el bien triunfó sobre el mal, comenzó Albus con tristeza. Lord Voldemort intentó tomar el Ministerio de Magia y asumir una posición de poder sobre el país. Los estudiantes en el pasillo susurraron entre ellos hasta que Albus levantó una mano para silenciarlos. Afortunadamente para nosotros, él y sus seguidores no tuvieron éxito, y debemos agradecer al profesor Evans y a todos aquellos que lo ayudaron hábilmente en sus esfuerzos por evitarlo. El personal y los estudiantes aplaudieron y Harry frunció el ceño. Nunca había querido aplausos por nada de lo que había hecho, y solo estaba agradecido de que Voldemort no hubiera alcanzado su antigua notoriedad antes de que Harry tuviera la oportunidad de detenerlo. Gracias, profesor Evans, por seguir manteniéndonos a salvo, añadió Albus. Harry simplemente avanzó en respuesta, negándose a dejarse engañar para dar un discurso. Ahora bien, dicho esto, notarán que hay varios de los nuestros ausentes, continuó el director. No antes que muchos regresen al castillo, pero cuando lo hagan, les insto a recordar que son como ustedes. Ellos mismos no estuvieron involucrados en el intento de golpe de estado, y muchos han perdido a seres queridos por una causa en la que creían. Lo diré solo una vez. Lo que sucedió nunca debe olvidarse, pero este castillo no guardará rencor. Hogwarts siempre ha dado la bienvenida a todos los que desean venir aquí a educarse, y eso no cambiará. Con su discurso terminado, Albus tomó asiento una vez más y los estudiantes hablaron entre ellos sobre los eventos de la noche anterior. Pelele. Agosto de 1986. La mirada de James se había desplazado hacia Harry cuando tomó el mando y sonriendo mientras negaba con la cabeza. Charles también los estaba observando a ambos, incapaz de ignorar las similitudes entre ellos. Grindelwald y Voldemort, rió James. Todos pensábamos que eras la segunda venida de Merlín. Las fosas nasales de Harry se dilataron irritablemente y James sintió satisfacción, habiendo aprendido a irritar a su padrino años antes. ¿Qué pasó después de eso?, preguntó Clara. Bueno, terminamos la escuela, respondió James con el ceño fruncido. Me casé con Lily y decidí convertirme en Auror como el tío Reg y el tío Jack. ¿Por qué no tenéis hijos?, insistió la joven Iris. James tarareó pensativamente. Aún no ha sucedido, explicó. A Lily le gusta trabajar en el ministerio, al igual que a mi madre le gustaba trabajar en San Mungo. Los tendremos cuando estemos listos. Harry se había estado preguntando exactamente lo mismo, y aunque no le preocupaba que James y Lily tuvieran otro hijo casi al mismo tiempo que él había nacido, lo esperaba. Sin que la guerra los preocupara, supuso que ninguno de ellos tenía prisa ni estaba bajo presión para hacerlo. Lily había sido bastante tímida sobre su carrera, pero era un secreto a voces que había aceptado un puesto en el departamento de misterios. Ella realmente había sido una bruja bastante espectacular por derecho propio, tal como Sirius le había dicho a Harry durante el verano antes de su 5º año en Hogwarts. Con la muerte de Voldemort, las cosas realmente resultaron diferentes para muchos. Sirius se había unido a James para convertirse en Auror, y tanto Peter Pettigrew como Remus habían logrado hacerlo bastante bien. Harry había contratado al Hombre Lobo para supervisar el funcionamiento de una empresa de pociones experimentales que había creado hacía aproximadamente una década para mejorar los brebajes ya disponibles y crear otros nuevos para abordar enfermedades que actualmente eran incurables. Para sorpresa de Harry, Severus Snape había solicitado un trabajo y no encontró ninguna razón para rechazarlo. Snape era un excelente preparador de pociones y ya se estaba ganando un nombre en la comunidad. Pettigrew había conseguido un trabajo en el ministerio, y aunque nunca le había dado a Harry motivos de preocupación, mantenía al hombre bajo vigilancia. ¿Es todo esto cierto?, preguntó escépticamente Dahlia, la hija de Iris. ¿De verdad el abuelo mató a un dragón él solo? Claro que es verdad, resopló Reg irritado. Estábamos todos allí, añadió señalando a Charles, Arcturus y Gilbert. Dahlia tarareó. Lo que tú digas, tío Reg. Vamos, ya casi es la hora del almuerzo, informó a los demás. Redneck con la cabeza mientras los niños salían del sótano. Los jóvenes de hoy en día, murmuró, ¿piensan que somos un montón de viejos mentirosos? Probablemente, respondió Harry con indiferencia, encogiéndose de hombros. Me hace la vida más fácil. Sí, claro, resopló James.
Me sorprende que no te hayas aburrido de intentar enseñar cuando todos los niños te miran con sus ojos pastosos. De todos modos, ¿por qué sigues enseñando? No es que necesites el dinero. Harry asintió. No lo sé, afirmó, y quizás algún día lo deje, pero todavía no. Todavía hay cosas que espero experimentar como profesor. James lo miró interrogativamente, pero los otros hombres asintieron comprendiendo. Harry estaba esperando que una clase particular de estudiantes pasara por el castillo, y aunque todavía faltaba media década para eso, sabía que él estaba esperando ansiosamente su llegada. Septiembre de 1991. Fue casi como si hubiera retrocedido al pasado mientras miraba a los estudiantes sentados en sus respectivas mesas, los habituales señalamientos y susurros, algo que soportó mucho más fácilmente este año. El mundo que lo rodeaba había cambiado durante las décadas que llevaba allí, pero no tan rápido como cuando llegó esa noche. Ahora, estaba en un mundo que alguna vez le había resultado familiar, pero ahora era tan extraño como cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Harry se había acostumbrado a la antigua cultura mágica y ahora se sentía extraño estar de regreso en una época en la que habría llegado para su primer año en Hogwarts. Fue una experiencia extraña realmente. Albus lo sacó de sus pensamientos al ponerse de pie y aclararse la garganta después de que se limpiaron los platos. Me gustaría darles la bienvenida a todos nuevamente a Hogwarts, comenzó, haciendo una reverencia a los estudiantes. Antes de enviarlos a todos a un descanso muy necesario, hay algunos anuncios que dar. En primer lugar, un recordatorio para los estudiantes nuevos y antiguos de que el bosque prohibido está fuera del alcance de todos los estudiantes. Sus labios se curvaron en una sonrisa mientras sus ojos se dirigían hacia los gemelos Weasley, quienes hicieron todo lo posible para aparentar que estaban prestando atención a la advertencia. En segundo lugar, la profesora Potter no estará con nosotros este año, ya que acaba de dar a luz a su segunda hija. Por supuesto, le ofrecemos nuestras más sinceras felicitaciones. Los estudiantes murmuraron entre ellos, muchos decepcionados. Lily había demostrado ser una profesora popular desde que había asumido el puesto 2 años antes, habiendo decidido no regresar al ministerio después del nacimiento de su primera hija con James. A Harry le resultó extraño pensar que finalmente tenía hermanos, pero no que ellos alguna vez conocerían esa conexión. La recién nacida de los dos, Rosa, llamada así por su propia hija, y la estrecha relación de Lily con ella, tendría que conformarse con que él fuera su padrino, como lo había sido para James y Bella. Había sido un honor para él aceptarlo, un sentimiento que le hizo brotar lágrimas de los ojos. Este año, el profesor Evans sustituirá al profesor Potter, continuó Albus, haciendo un gesto hacia Jasmine, que había tomado el puesto como un descanso de su trabajo de romper maldiciones, quien gentilmente recibió ayudarnos. Harry le sonrió a su hija menor. Sospechaba que ella también apreciaría el descanso de su propio hogar. Para su diversión, la mujer estaba decidida a no tener hijos, pero había dado a luz a gemelos hacía casi 4 años. Violeta y Ivy eran tan problemáticas como lo habían sido sus propias hermanas, y ahora su esposo cuidaría de ellas a tiempo completo. Jasmine se había casado con un miembro de la familia Savini, un compañero rompedor de maldiciones que había conocido durante una excursión a Italia algunos años antes. David era un hombre bueno y trabajador que tenía miedo de conocer a Harry, pero este le había tomado simpatía. Él era genuino, cuidaba de Jasmine y era un mago extremadamente capaz. Y por último, el señor Fields me ha pedido que les recuerde a todos que la lista de artículos prohibidos se encuentra pegada a la puerta de su oficina. Por favor, familiarícense con ella. Ahora, a la cama, pip pip. Los prefectos sacaron a los estudiantes del salón y más de unos pocos le lanzaron una mirada a Harry mientras lo hacían. A pesar de creer, e incluso esperar, que su fama disminuiría con los años, no fue así. En todo caso, esto solo aumentó a medida que sus hazañas se volvieron más oscuras con el paso de las generaciones. Con un suspiro, se preparó para otro año difícil pero interesante mientras se dirigía a las mazmorras para saludar a los Slytherin. Como jefe de casa, necesitaban conocerlo personalmente antes de que comenzaran las lecciones al día siguiente. Pelele. Hogwarts ya había superado por completo las expectativas de Hermione Granger. Desde el viaje en tren hasta su primera mirada al castillo mientras cruzaba el lago en los barcos encantados, quedó fascinada. Después de haberle mostrado la sala común de Gryffindor y el lugar donde dormiría durante los próximos 7 años, se unió a sus compañeros recién llegados frente a la chimenea y estaba escuchando su conversación con gran atención. ¿Lo viste?, preguntó Ron Weasley emocionado. ¿Realmente enseña aquí? Mi padre dijo que lo detuvo en el ministerio para hablar con él, e incluso ahora pregunta por todos nosotros.
Vamos, Ron, es solo Harry, suspiró Neville Longbottom. ¿Solo Harry? Preguntó Ron, horrorizado de que Neville fuera tan despectivo. Neville está asombrado. Visita a mis abuelos con bastante frecuencia, explicó. ¿Cómo es? Preguntó el irlandés Seamus Finnegan. Neville se encogió de hombros. Él es solo un tipo normal. Dice que es normal, resopló Ron. Hermione estaba confundida. Disculpe, ¿está hablando el profesor Evans? Preguntó. Ron parecía como si hubiera perdido el juicio. ¿Harry Evans, probablemente el mago más famoso del mundo? Hermione adoptó un tono de disculpa. Ella es hija de muggles, Ron, le recordó Neville a la pelirroja. Las orejas de Ron se pusieron rojas. Lo siento, murmuró. Está bien, respondió Hermione con una sonrisa. Es solo que no sé quién es. Bueno, el profesor Evans es famoso por haber derrotado a Grindelwald, le informó Neville. Era un mago muy oscuro que intentaba apoderarse del mundo. El profesor Evans lo mató. Los ojos de Hermione se abrieron. ¿Lo mataste? Susurró ella. Y Voldemort, interrumpió Dean Thomas. Era otro mago oscuro que intentó apoderarse del ministerio. Harry Evans también lo atrapó. ¿Y enseña en una escuela? Dean le puso una mano en el hombro. El mundo mágico y el muggle son diferentes en muchos aspectos, explicó. Harry Evans es un héroe para todos. Si no fuera por él, no estaríamos aquí ahora, y el mundo muggle estaría controlado por Grindelwald. En realidad, los chicos asintieron colectivamente. Es muy agradable, le aseguró Neville, y aprenderemos mucho de él. Hermione permaneció escéptica pero reservaría su juicio hasta conocer al hombre. Espera, ¿dijiste que es amigo de tus abuelos? Él fue al colegio con mi abuela, explicó Neville. Ambos eran Gryffindor. Hermione frunció el ceño confundida. ¿Qué edad tiene tu abuela? Tiene 70 y tantos años, respondió Neville. ¿Por qué? Entonces, profesor Evans, el hombre que estaba sentado en la mesa del personal tiene 70 y tantos años. Él derrotó a Grindelwald en 1943, se rió Neville. Parece más joven que mi padre, murmuró Hermione. Solo tiene 38 años. Parece más joven que todos los de su edad, reflexionó Neville en voz alta. Mi abuela no parece tan joven. Pero la esposa de Evans sí, señaló Ron. Se conocieron aquí en Hogwarts. Así lo dice en su tarjeta de chocolate con forma de rana. ¿Te refieres a la profesora Evans que vino a hablar con mis padres, la maestra de transfiguraciones? Se burló Hermione. Neville avanzó una vez más. No puede tener más de 70 años. Negó Hermione. Ella es la mejor amiga de mi abuela, señaló Neville. Hermione solo pudo sacudir la cabeza con incredulidad. ¿Es por magia que son tan jóvenes? Ninguno de los chicos tenía una respuesta definitiva para ella. Tal vez, concedió Neville, pero los magos poderosos envejecen más lentamente. Dumbledore tiene más de 100 años. ¿En serio? Jadeó Hermione. Él enseñó a ambos profesores Evans cuando eran estudiantes. Hermione se quedó casi sin palabras ante la revelación. Dumbledore parecía viejo, pero no más de un siglo. No sé qué decir, admitió. Bienvenido al mundo mágico, se rió Dean. Te esperan muchas sorpresas. Pelele. Harry nunca había estado tan nervioso por dar una lección. A lo largo de los años, había visto a la mayoría de los hermanos Weasley llegar a Hogwarts, e incluso a la familiar mimadora Tonks, pero esto era diferente, esta era principalmente la clase de la que alguna vez había formado parte. Que Andrómeda huye para casarse con Ted Tonks no le había sorprendido cuando ocurrió, y aunque los Black estaban furiosos, Harry la había cuidado, algo por lo que Arcturus finalmente estuvo agradecido cuando lo superó. Su relación con su familia todavía estaba fracturada, pero Melania, Ruella y sus hermanos hicieron el esfuerzo de apoyarla. Harry observó cómo los estudiantes entraban, siendo la ausencia más notable la de Draco Malfoy. El matrimonio entre Narcisa y Lucio nunca se produjo, pues la primera fue emparejada con uno de los sobrinos de Rosalina. El pensamiento de su mentor todavía le hacía un nudo en la garganta a Harry. Rosalina había enfermado gravemente algunos años antes, y aunque él había reunido todos los recursos que pudo para crear una cura para lo que la aquejaba, sus esfuerzos finalmente habían fracasado. Fue un duro recordatorio de que todavía era solo un hombre, aun cuando la mayoría de los demás quisieran creer lo contrario. Él y Rosa estuvieron con Rosalina hasta el final. Ella les sonrió a ambos con orgullo, un gesto inusual, y les dijo lo orgullosa que estaba de haber sido parte de sus vidas. Para Harry, había sido como perder a una madre, y era algo que nunca superaría del todo. Bienvenidos a vuestra primera clase de defensa contra las artes oscuras, saludó a los alumnos de primer año de Gryffindor y Slytherin.
Para aquellos que no lo sepáis, soy el profesor Evans, el jefe de la casa Slytherin y vuestro instructor en esta clase. Durante los próximos 7 años, os enseñaré no solo a identificar y defensores de los elementos desagradables de la magia, sino también a defensores de aquellos que os atacan. ¿Sí, Clara? La recién nombrada Slytherin había levantado la mano. ¿Nos enseñarás cómo defendernos de los imperdonables? En unos años, respondió Harry. Tenemos muchas cosas que cubrir antes de llegar a ese punto. Hoy comenzaremos con una introducción a lo que son las artes oscuras y por qué se las consideran oscuras. Y si tan solo considera quitarse la varita, señor Crabbe, me encargaré de que no pueda acceder a ella durante el resto del año. El niño palideció al haber sido sorprendido tratando de apuntar hacia el lado de la habitación en el que estaban sentados los Gryffindor, y Harry soltó un profundo suspiro. Por más que lo intenté, no pudo reparar por completa la brecha entre las dos casas. Algunas cosas habían cambiado de hecho irrevocablemente con el paso de los años, pero otras aparentemente nunca lo harían, y aunque Harry esperaba con ansias lo que los próximos años traerían en lugar de lo que había experimentado su primera vez aquí, no tenía dudas de que no todas sus experiencias futuras serán felices. Pelele. Agosto de 2105. El funeral de Albus Dumbledore fue solo uno de los muchos a los que Rosa había asistido a lo largo de su siglo y medio de vida. El director había permanecido en su puesto hasta el día de su muerte y simplemente se había negado a hacerlo mientras el año escolar estuviera en curso. El ministro, quien quería que fuera ahora, prácticamente había insistido en que el hombre fuera enterrado en los terrenos de Hogwarts, pero su padre había hecho una rara aparición pública para asegurarse de que Albus fuera enterrado con su familia en Godric's Hollow. Su madre ya había sido nombrada directora, y Rosa había aceptado reemplazarla como profesora de transfiguración, a pesar de lo que ella consideraba su avanzada edad. A pesar de tener más de 150 años, no se sintió peor que cuando cumplió 60, y aunque nunca se volvió a casar ni tuvo hijos, nunca sintió que su vida hubiera sido carente. Su carrera de Quidditch había sido exitosa y los recuerdos de los galardones que obtuvieron a lo largo de los años permanecieron gratos. Los días de Rosa como jugadora habían quedado atrás hacía tiempo, pero no había nada que le impidiera volar con frecuencia. Después de todo, volar había sido su primer amor. Incluso su padre siguió haciendo, y hasta el día de hoy insistió en ser el primero en usar cualquier prototipo que Nimbo o Rayo de Fuego producirán. El hombre se acercaba a los 2 siglos y, sin embargo, nadie lo creería si no fuera tan conocido en su mundo. Solo ahora empezó a parecerse a un hombre que se acercaba a la mediana edad, con las primeras cañas estropeando su pelo y barbas negras. Rosa observó mientras murmuraba algunas palabras de despedida sobre la tumba de Albus. No siempre habían estado de acuerdo, pero se respetaban ampliamente. Vámonos, instó Harry mientras regresaba con Rosa y su madre. A su edad, la muerte se había vuelto algo tan familiar para ellos, y su madre y su padre eran, sin duda, ahora los últimos de su generación. Rosa recordó todos los funerales a los que habían asistido. Charlus, Arcturus, Reg, Gilbert y todos sus cónyuges que habían fallecido. Augusta y Poppy, 2 de las muertes que afectarían peor a su madre. La generación que les también siguió se fue. Los negros, aunque Rosa no lloró por Walburga, ni siquiera por los niños, ni por sus hijos. James, Sirius, Bella, Andrómeda y Narcisa se habían ido. Lirio. La muerte de la pelirroja había sido lo más doloroso de soportar para Rosa. Ella y la mujer siempre habían permanecido cercanas, y aunque Rosa no había tenido hijos propios, perder a Lily Potter no fue nada menos que perder a una hija. Todas las muertes, y aún así la familia Evans continuó adelante. Todos sus hermanos ya habían perdido a sus cónyuges y ninguno de ellos podía igualar la longevidad que parecía tener su familia. Jack ahora vivía solo en lo que una vez había sido la casa de los abuelos McGonagall, incapaz de permanecer en la suya después de que su esposa falleciera. No había sido el mismo desde que Aurelia había muerto, pero estaba afrontando la situación lo mejor que podía dedicándose a dar clases particulares a un club de duelo en Hogwarts y a viajar durante los meses de verano. Iris y Dahlia siguieron su ejemplo, regresando a la vida que habían llevado después de graduarse de Hogwarts. Gran Bretaña traía recuerdos dolorosos para ambas mujeres, y no regresaban a menudo, pero cuando lo hacían, era a la casa familiar con sus padres, donde Rosa había permanecido. Jasmine había regresado a Hogwarts a lo largo de los años, y cuando Lily finalmente se retiró después de haber dado a luz a 4 hijos que le habían dado 9 nietos entre ellos, había tomado el puesto de maestra de pociones de forma permanente. Rosa exhaló un profundo suspiro mientras su mirada recorría el cementerio.
La próxima vez que estaría aquí sería para el funeral de uno de sus padres, el de sus hermanos o incluso el suyo propio. Pero ese día no era hoy, y aunque sus últimos años estuvieron plagados de momentos sombríos y desagradables, ella todavía estaba llena de vida, todavía estaba allí y todavía respiraba. Pelele. Diciembre de 2335. Ya era raro a la vez que Minerva o Harry abandonaban su hogar, ya que ambos se habían retirado hacía aproximadamente un siglo para disfrutar de lo que creían que serían sus últimos años juntos. Harry nunca había entendido realmente a Nicholas cuando dijo que el mundo se había convertido en algo que ya no reconocía, algo que no le importaba, hasta que los mismos pensamientos se apoderaron de él. Lentamente pero de manera segura, todo había cambiado a su alrededor hasta que poco de lo que habían llegado a conocer permaneció. Ahora comprendía a Nicholas Perenelle mejor que nunca, aunque deseaba que tal descubrimiento no hubiera sido tan costoso. Durante más de 4 siglos, él y Minerva habían vivido mientras veían morir a quienes más querían, incluso a sus propios hijos. Jasmine había desaparecido hacía casi 2 siglos, y Jack la había seguido unas décadas más o menos después. Harry ya no podía recordar cuánto tiempo había pasado. Los gemelos también se habían ido, Iris siguió a Dahlia solo unos días después de su fallecimiento hace aproximadamente un siglo y medio, y Rosa, su primogénita, había sido la última poco más de 100 años atrás. Tanto amor y dolor, y aún así, Harry luchaba por recordar sus rostros a pesar de lo lejano que parecía haber sido todo. Aún así, la alegría que habían sentido a lo largo de sus vidas había permanecido con él tanto como el dolor de perderlos, y tanto él como Minerva se aferraron a ambos. Recordó haber besado a cada uno de ellos en la frente antes de que exhalaran su último suspiro, para despedirlos hacia su próxima gran aventura. Como diría Albus. Harry sintió que el frágil agarre de Minerva se apretaba alrededor de su antebrazo, sacándolo de sus pensamientos. Siempre pensé que sabías lo que habías hecho, murmuró mientras miraba la tumba de Nicholas, que te estabas riendo a mis expensas. Albus también lo creía, pero creo que te equivocaste de cálculo. Sé que nunca me habrías hecho esto, no a propósito. Minerva le dio una sonrisa triste cuando él se giró hacia ella, su rostro arrugado y envejecido era tan hermoso para él como siempre lo había sido. ¿Debemos? Minerva ascendió y Harry activó su traslador, el mismo que había llevado consigo desde que era un mago asesino. Llegaron a Godric Hollow un momento después, y aunque no estaban tan en forma ni eran tan ágiles como antes, se abrió paso de la mano a través de las puertas del cementerio hacia el lugar donde descansaban las generaciones de Evans. Uno al lado del otro, habían sido enterrados sus hijos. Jasmine, Jack, los gemelos y Rosa, con sus tumbas inmaculadamente conservadas. Nunca se me había ocurrido que estaríamos aquí sin ellos, susurró Minerva. Harry asintió. Su esposa repetía las mismas palabras cada vez que la visitaban, algo que habían aprendido a no hacer con demasiada frecuencia. Sus hijos se pondrían furiosos si creyeran que están revolcándose en el pasado, pero ahora no les queda mucho más que hacer. Harry y Minerva habían visto cómo sus amigos iban y venían, cómo los bebés se convertían en adultos y seguían su ejemplo, demasiadas veces para contarlas. «Seremos nosotros los siguientes», susurró Minerva, con los ojos llenos de lágrimas. «No queda nadie más. Una pequeña misericordia por la que estoy agradecido». Minerva ascendió en señal de acuerdo antes de chasquear la lengua al contemplar las rosas marchitas que adornaban las tumbas de sus hijos. Ninguno de ellos los había plantado allí, pero aún así habían crecido. Le recordó a Harry el campo en el que él y Grindelwald habían luchado hacía tantas décadas, y las canciones que los lugareños cantaban sobre las rosas, cómo prosperaron cuando todo lo demás estaba muerto. Había llegado a odiar y adorar las flores por igual, pero detuvo la mano de Minerva mientras ella levantaba su varita para devolverles la vida. «Déjalos», instó. «Están muertos, Harry», señaló Minerva. Él ascendió mientras sus ojos recorrían el lugar donde descansaran sus hijos antes de darse la vuelta y guiar a su esposa de regreso hacia la puerta. Ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. Harry había vivido. Había tenido hijos, nietos y varias generaciones que lo habían seguido, pero ahora ya había visto suficiente y sabía que Minerva también. Se habían reído y llorado a iguales partes, se habían amado incondicionalmente durante más años de los que ninguno de los dos podía contar. Habían vivido varias vidas en una, y, con lo bueno y lo malo que eso había traído consigo, lo habían experimentado todo. Envolviendo sus brazos alrededor de los hombros de Minerva, Harry miró las flores caídas por última vez. Están muertos, afirmando, y si realmente queda alguna misericordia en este mundo, no estaremos aquí cuando florezcan nuevamente. Final de la serie.
Y así hemos acabado con la serie más larga del canal hasta el momento. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarme en este viaje. Gracias por su apoyo y por seguir esta historia hasta el final.